Vale. Aquí todavía no se te ha publicado en Twitter, ¿eh? Bueno, poco a poco. Aquí, ¿sabes? Joder, el puto cable, claro, que está en medio. Vale, ya sale aquí. Que está. A las 720, sí. Vale, a ver. Todo controlado, tienes un mago de Madre todo. mía, qué guapo te ha quedado lo de arriba, ¿no? De mago, chaval. Qué pilota que flipas. Si fuese por mí, yo de esa mierda no entiendo. En verdad Vale, lo he ya reutilizado empezamos. para todos los directos. Este es el que utilizaba con Fox y todo. Soy un poco vago. Sucio o vago. Tu nombre te lo dice. Ojo. Me hago pedazo de vago. Vale. Vale, pues ahora hay que esperar. Quedan 9 minutos para que. Ahora Bueno, mismo. quedan 9 minutos para la cuenta atrás. Sí, 9 minutos para que te diga que faltan 5 minutos. Pues No, eso, la cuenta atrás en 10 minutos. Esto es de bungie. Centrémonos en el directo, en lo que vemos, y luego ya comentemos paranoias. Vale, voy a empezar a hablar. Alguien ha mandado un WhatsApp. Ah, Vale, Porto. Bueno. Vale, tela. Yo voy a abrirlo desde el móvil, tío, porque si no, no. Como que no me estará ahí turrando para ver. Es que es eso, por eso te decía, si tenías dos pantallas. ¿Y Hola, el ECATS, tío? Hola, mago, es que si lo tengo desde el móvil se puede ver ya. Ecas me ha dicho que viene ahora. Si es que. Puto de cara. Le voy a pasar el link por el WhatsApp a esta gente para que empiecen a meter spam. Como el otro día, ¿no? El ECATS, que dice el directo que era a las 7 o a las 8. Y eran las 8. ¿Sabes? En plan. Bueno, si es a las 7, pues ya me lo he perdido. Y si es a las 8, pues estoy a punto de perdérmelo. Sí. Vale, tela. Ahora. Pues nada. Uf, A ver pues qué esperar a que. Qué sorpresitas hay. A que venga la. Veremos a ver. ¿Os la hostia o vamos? Entonces, ¿qué hablarán? De los nuevos eventos públicos que meterán, ¿no? De estos, como había los sables de Crota y todo eso. Por lo que dije, por lo que dijo el de esto, el dije el otro día en Twitter, nada de partidas privadas, o sea, no nos ilusionemos con las partidas privadas. Yo creo. Nerfeo de hechiceros y el mundo en general, o sea, supongo que actividades nuevas, alguna Sí. baliza nueva que Dijo cambio de pondrán. armas también, algo de las armas. Sí, y supongo que bajarán un poco la doctrina de mierda de la doctrina, la última palabra, La la Yo lo creo que. franco palabra. Vale, ya creo que empieza, ¿no? Sí, ya está ahí. Ya empieza. Sí, ya veo en directo. Bueno, un poquito lagueado, ¿no? Vale, ya he tuiteado. Voy a pasar. O sea, me pone Grupos. desconectado. Le doy y ahora me dice que. Ya. Puto móvil que no Vale, a carga. ver. A ver, ya da. Ahora llega lo de siempre. Bueno, está lagado, no está quieto, solo sale de esto, ¿no? No hay cuenta atrás tampoco ni nada. Solo No, sale. no hay cuenta atrás. O sea, lo han puesto Vale. ya. Sí, han puesto, pero no sale nada Ahora llega como más. siempre, centrar la pantalla. Amigo. Veremos a ver. Si no recuerdo mal, la pantalla la tenía que mover para abajo. Se carga. Yo creo que se Ahí, van cuenta a. atrás, a tope. Creo que se van a cargar al. Bueno, 10 minutos. Ahora vengo, voy a hacerme Hola a todos algo los que estáis en de el chat, chicos y merienda. chicas. Ah, pues ha quedado centrado de primeras. What the fuck. ¿Qué pro? Ya tienes cogido el de esto. Ya ves por qué. Agüita. Yo creo que se van a cargar el hechicero y van a subir los fusiles de pulsos. A ver, yo daré mi ¿Los opinión. de pulsos otra vez? Daré mi opinión Yo creo que antes sí. de que empiece el directo y Omago me eche la bronca por esto. Yo creo que la decisión correcta, tú coges una Mag Yuyu y mata bien. Tú coges una muerte roja y mata bien. Tú coges Bueno. un cañón de mano y mata bien. Todas las armas matan bien, pero hay tres que sobresalen. Lo ideal sería bajar esas tres y no tocar ninguna más. Como toquen mínimamente el daño de una para arriba, va a ser la que va a reventar. Todas matan Pero bien. ya conoces a Bungie. No, sí, por eso te digo, estoy dando mi opinión de lo que creo que es lo correcto.
bajar 3 o 4 armas que destacan por encima de los demás y las demás están bastante balanceadas dentro del mundo Destiny. En cualquier otro juego es una castaña, pero dentro de este mundo tú coges cualquier arma y puedes matar. Lo que pasa es que obviamente pues te cogen ciertas armas y tienes que hacer virguerías para conseguir salir victorioso en 1 contra 1, pero yo creo que Hombre. esto está balanceado. Con Y el el hechicero, imprecación matar, puf. sinceramente, me parece que bueno, la gente es así en Destiny. Cuando quiten hechicero, pues se pasarán al que llamo yo el cazador del circo, al de las volteritas, ¿sabes? El de las piruetas. Bueno, y el titán de Sí, el cúpula titán- también está chetado, ¿eh? Bueno, o sea, pero ese tienes que aprender a usarlo, entonces la gente no se molesta en aprender. Se va directamente Al del martillo, volverán. Sí. Pues me estoy Cuando esperando. Si la Yo, radiancia la revientan, se pasarán a otro tranquilo, sí. Esto sí que ahora que están súper desbalanceadas las clases bueno, entre sí, y hay muchos- los rayos están chetados, ¿eh? Sí. O sea, los rayos como se motiven, no pueden ni el parda, ¿eh? Se me escucha muy bajito, pues a ver. A ver si ahora se me escucha más alto, no sé. Nunca me han dicho que se me escuchaba bajito en los otros directos, así que no sé, a ver ahora. También es verdad que estaba muy alto el sonido de fondo de la mierda esta, tío. Tío, me ha vuelto a pasar lo del otro día, que se me ha pillado la puta aplicación de Twitch. Voy a iniciar otra aplicación, a ver si se me algo. Vale. Bueno, espérate. Se me peta. Vale, pues si alguien tiene catch, que le invite. Sí, yo lo tengo agregado, o sea, no sé quién ha llamado. O sea, ¿quién la ha dado a llamar? ¿O Mago? ¿La has dado tú? Mago se ha ido, tío. No sé qué, ahora vuelve. Vale. Vale, dice que ya está. A ver si no me la lía y no me hace coger la llamada para nada. Vale, a ver. Vale, buscar. Añadir. Vale. A ver. Como no entre. Madre mía. Starting son 6 minutos. Ok, Pablo, perfecto. Ya estoy aquí. Ok. Yo lo que dije, tío, o sea, yo creo que si Bungie se dedicara a hacer animaciones, mucho mejor. Madre mía. No está. Es hipnotizante ahí. Es de relax. Sí, tío. Vamos a ver qué nos depara hoy. Qué miedo me da. Joder. Tengo una mezcla entre hype, los huevos y la garganta. Ahí es como una mezcla rara. Lo que sabemos es que la forma de jugar en Crisol va a cambiar. Siempre que tocan mínimamente algo, ya cambia el Crisol un huevo. No, si siempre que tocan algo, la lían parda, la verdad, sí. Yo me estoy viendo venir que van a bajar más las escopetas todavía. No seas gafe, Alberto, No seas gafe. Ni las menciones. En mi canal las escopetas son tema tabú, no se mencionan. Mira que a mí me jode, porque yo soy escopetero, pero vamos. Ya, pues por eso. Ni las menciones. Aquí es tema tabú. Aquí la escopeta ni se dice nada. O sea... Porque vamos. No creo, porque ya verás tú cuántas escopetas hay en el crisol matando. No creo que sea... Creo que está bastante igualado con los francotiradores. Pero... Hombre, habrá lobbies que te encontrarás con un team que solo juegue con escopeta y otros que solo jueguen con sniper, como es obvio. Pero cuando están los equipos sueltos y gente suelta, está bastante equilibrado. Sí. Ya está hablando el tío. Bueno, está haciendo el... Este es raro. ¿Se me oye bien? Ahora mejor, antes estoy un poco en la genial. Es que creo que no me está funcionando el micro. Ahora sí. Aquí te oímos. En el directo no, si no tengo voz. Se cargarán. Ah, sí, se me oye aquí, Yo se me oye creo por otro lado. que lo que van a bajar un poquito, que es demasiado vasto la adquisición de blancos, Hola, buenas. No creo, De yo la creo, mirada creo que no kilométrica. se molesten en tocar un perk, la verdad. No les veo con mucha pinta de molestarse por los perks. Ya, Sí, tío, no. pero A no si ser le que das en un sea hombro. muy bueno, como en las escopetas, y ya viste que no se molestaron en tocarlo. Directamente le dieron a suprimir y a tomar por culo. Y a Ya. volar.
¿Para qué reajustarlo? No, mejor lo borramos ya todo. No, bueno, el de última bala de los francotiradores lo reajustaron. Hombre, es que a ver. Hombre, ya me parece bastante grave lo que tardaron en Yo lo hubiera- reajustarlo. yo lo hubiera borrado directamente. Otros, sin embargo, directamente quitaron que hiciera algo y ya está. Mira El ceñido del cuerpo. ¿cómo se llamaba este? El explorador de campo que tenía yo mi LDR, de un día para otro dejó de funcionar. Daba igual que lo tuvieras puesto. ¿El explorador de campo qué hacía? Te daba más balas. Empezabas con, no sé si eran 12 o 16 balas, una cosa así, era una borrada. Cogieron de una semana para otra y ¡pum! Ya no tenía más. Ya, no sé. El caso todavía no está, ¿no? Ahora sí. Acaba de entrar. ¿Acaba de entrar? ¿Cats? Hola. Hola. Hombre, Ya te iba a enganchar. Ahora, Aleluya. Y tú, pero llama. Yo, ¿pero cómo llamas? Te he llamado 7 veces, cabrón. Vamos. hombre, bueno, 3 minutos, ¿eh? Se viene. Soy yo, al catch se lo escucho un poco así, como tal y como lo que Yo lo escucho como que tiene un avión en su casa, ¿sabes? Ahí Sí. detrás. Tiene la batidora puesta al lado. Que va, es la Xbox, es la Xbox. Con equipo no te metas, ¿eh? Tenemos... LOL. Madrid. Sonidos de Mordor, Cats. Alguien está matando un patito. Bien, me estoy quedando hipnotizado con las putas animaciones estas de bungie. No, sí, son impresionantes, la verdad. Nuestro dinero está bien invertido. Sí. Oh. La verdad es que merece la pena cada nuevo DLC y cada nuevo expansión y cada nuevo todo. Merece la pena solo por ver estas animaciones y los directos. A saber la pasta que se gastarán en hacer esto, tío. O al pobre desgraciado que no pinta nada le dicen, para entretenerte, haz unas animaciones de esas, así, para rellenar. Y ya. Hay unas cosas dando vueltas ahí. El combo. Un saludo a todos los que están por aquí, por el chat. Un minuto. O sea, yo me acuerdo, tío, en cuando sacaron lo de... La verdad es que sí. Cuando sacaron lo de... Cuando iban a sacar de Tinkin, hicieron un directo. Que no sé qué les pasó, no sé qué les pasó, que de repente le quedaban 2 minutos y se cayó el directo. Y luego otra vez a esperar 10 minutos, ¿sabes? La magia de siempre. Yo ese es el miedo que tengo, tío. Que se le vuelva a caer. ¿Por dónde lleváis vosotros el contador? Yo llevo 45 segundos. Yo también. 50. Yo llevo por el 40 ahora. Voy a actualizar. ¿vosotros cómo coño veis 40? No lo sé. Eso es por la conexión cheta. Yo tengo 50 megas, ¿eh? O sea... Yo tengo más, Sí, pero yo al igual. tener que estar haciendo el streaming ahora mismo y tal, pues supongo que eso la bajará un poco. Hay gente en mi casa también, lo cual toca un poco... Sí, ese es un gran problema. Sí. Pero bueno, tengo que configurar el router y entonces eso. En un segundo me meto, les echo el router y ya está. Ya lo hice. 10 dicho, ¿no? segundos, ¿eh? Venga, va. 10, 9. Ya sabéis lo que toca, Ahora, ¿eh? que voy por Sí, 20. sí. Eso. Cachi, intenta guardar F5. los comentarios un poco y lo dejamos para el final. Que sé que nos va a costar, pero hay que hacer un esfuerzo. Si no, Mago se enfada. Y empezamos, bitches. Oh, damn. Oh, Oh, damn. Cuida. asaltante. Qué pro. Ojo, mapa nuevo. No, que va, que va. Weapon updates. Pero esto a tope. Teletexto. A ver si puedo sacar solo los comentarios por un lado. Mira qué guapo el deck. Míralo. Sí. ¿Este es el que se carga el crisol? Joder. Qué guapo, Paciente. Se parece a ti, Vasco. Sí. Me cago en todo, ¿eh? No me compares. And I am joined on the subject matter expert couch by my old friend Lars Bakken. How's it going, Deej? It's so good to have you here. I'm very happy to be here. So, if this is the first time that you're being introduced to Lars, I would very
happily and friendly say, "Where have you been?" Lars has Bueno, been, Mago, este es tu a momento, perennial no quiero decir spokesperson nada. for Bungie. You and I have been on many adventures together. Tío, yo quiero ese espectro rojo. Germany to E3, we've survived battles both foreign and Mago está domestic. ahí o está muerto en And combate. we Yo creo que está were muerto. at the Red Bull ¿Eh? reveal of That's Rift right. down Yep, in Los the Red Bull Angeles. With, Rift show. That was great. yeah, that's cool. So, Got to do some shout A ver, saca el chat del directo por otro lado, pero esto no carga mientras. Ahí va. ¿Alguien lo ha llamado o qué está Bueno, callado? básicamente lo que están diciendo es que van a hablar sobre los hechiceros, sobre todo, que el nerfeo es real, le van a meter ahí cacho. A ver si está la paquetancia. Buen momento para disfrutar. Antes de empezar, You know, Deej, Agua, vaya tela. un poco de publicidad de su merchandising. Sí, sí, merchandising puro y duro. Como hicieron poca en el último directo. Mira, eso es fragmentos. we're going to talk Bueno, yo about, quiero el espectro rojo ese detrás. So I know people have been really interested in what we've been doing behind the scenes. We're going to talk about the resurrection or revive change. ¿Cómo que no hablo? ¿No me oyen esta gente o qué? ¿Sobre Es que revivirse? no, que por donde van ellos tú estabas callado como una puta. Ah, vale. Elimination and salvage. Trials of Osiris. Trials of Osiris, exactly. Okay. So we've got some changes there. Yeah. We've made some changes to the special and heavy ammo. Cambios en Osiris, en la arma, Especial y hay la munición heavy. especial, la pesada. Board in the Crucible, and you know, generally you've got some of those updates already, but we'll talk specifically He about. escuchado algo de lo de revivir. Yeah, and we've talked that A lo mejor lo de pillar Destiny is respawn, about to become a por more ejemplo. rewarding game. That's definitely Van a one of the quitar. goals of the Como game. jodan el día respawn, joden la We've mitad de los given a lot of francotiradores del information juego. about the fact that there are Mejor. many paths that you can follow as a player so that you can reach max light, which is now 335. That's right. Traditionally, you know, getting people to play hard mode raids with you, or playing Trials of Osiris, or Iron Banner have been some really great ways to max your light. But there are many more ways to do that in the April update, and the Crucible is certainly a viable option for even solo players who aren't used to building a dream team to tackle some of those endgame activities. Absolutely. So we'll get into all the details. What should we tackle first? I think we should look at the revive changes because I think people are probably going to be pretty interested in seeing that. So Bueno, So we'll empiezan do por los that. cambios. We're going to, in just a moment, we'll cut to an exhibition that we're hosting right here in our studio. We have some players who are all suited up as warlocks, and they are Lo dicho, playing in tres a test hechiceros. Con las So this is a pinos. very, Supongo que las... controlled environment Sí. where we can show off some of the different ways in which the game will behave. and you'll see interesting things like the fact that the game is set to last for 5 hours, which is not reasonable normally, but that's what clues you into it's a These are development. all for the purposes of science and demonstration. So, Supongo que será Lars, you have uno de a esa- captive uno cada audience here. subclase, We're uno locked in what we para call tocar an estas educational subclases o algo. ceasefire. Yep. So, exactly ¿Y el what humo we ese que do sale? El de la for- izquierda es de vacío, lleva ahí So, No, what pero first thing I el want to do is personaje have este the other lleva team la paquetancia. kill everyone, but the main person we're Sí. watching right now. Sí, es que hay uno de cada, yo creo, Everyone ¿eh? else down. See Okay. some thorn shots. There we there go. we'll talk about And later. ceasefire. Okay, ceasefire now. Now we're gonna have Victor, our guy behind the scenes. He's wearing Creo light que lo brown de, Nemesis, lo which de is the revivir, fast ¿no? revive Que lo van a joder lo size. del You'll pillar notice a couple respawn. things there. First of all, he had to go in a little closer to get the revive. It took a little bit longer. And Oh. Ahora ya no the se other puede thing revivir you al pasar saw por there, encima. which Victor was trying to show Lleva el us, is objeto de that revivir even rápido, with ¿eh? a fast revive exotic, seguro? like Light Beyond Sí, Nemesis, lo ha or dicho. Crest Alpha O sea, Lucy, se acabó lo de pasar por you can encima y no longer revivir, ¿eh? sprint, revive. Okay. So that's a Bien, big bien. change for Trials players. Okay. So, we're Bueno, going primer cambio, to give some tiempo de revivir se ha commentary aumentado con as, los these objetos players de get Alfa out. Lupi So, y on del my mark, hechicero, no we sé cómo will se llama ahora. commence the fighting. De todas maneras va a Ready? seguir siendo esencial. Aim. Luz más allá. Fire! Okay, and have at it, everyone. And look at that, he's down right away. So we have our warlocks. They're duking it out on skirmish. Reviving each other is a huge part of this game type, as the other game types you mentioned, Yes. 3v3 game types. So Llegas what tu vasco y te was cargas the los tres. essential design motivation that prompted you to make the changes to the way the revive works? So, you know, we were seeing some really interesting things when people were doing revives, and we wanted to sort of make it a little bit more risk versus reward. So that's why we made some changes like the overshield you get is a little less powerful now. Ahora The han shield bajado el that you escudo al get when you revivir, o revive sea, ya and you no get tiene tanta revived. vida al revivir. And the other thing we've done is we've taken in the Entonces, en distance a little bit principio, and made it los a little bit francos longer to do the con menos actual revive impacto itself.
Pueden So pillar you have to respawn. get a little bit Depende de closer. cuánto It takes haya you a bajado little el bit escudo. longer. No sabría que and that's verlo. the major change. And then the other thing that No we creo, did porque si no se that cambiaría you're todo not el gonna mundo y se see pondría in this francos de current game cadencia. is Mira, la the Les granada. gusta revives. mucho hacer la La granada miseria. sigue 30 seconds quitando to, una chetada. the revive timer. So there's that timer that won't 85 allow para you to arder, be mira cómo se ha revived by dejado. your Con teammate media once barra you first roja. go down. Yeah. And normally that's 5 seconds. Okay. And then when you go down in that round. Lo que mejor es que van con la espino y así another 5 potenciarán más seconds. para que el crisol vayan todos what con we la did is we espino. added 2 La seconds. espino la han jodido, ¿eh? Does that Bueno, make y la han, sense? So I get killed. la han bajado, My ¿eh? teammates have to ¿La wait han for bajado? 7 ¿Qué más da la Sí, sí, espino, sí. tío? Si la espino es daño. And then Sí, pero la if you siguen die usando. again, we Todo add an Crisol está lleno de additional ellas. 7 seconds. Sí, So the sí, second ahora tú te vas a you escaramuza o die in eliminación y round, está llena de Le han espinos. bajado el crítico 83 a 75. and then so on. Correct. Cada partida que juegas de disputa hay uno con la espino. I really Sí, sí. wish I'd paid more Eso he attention than that. dicho. But, you know, The basics are. Porque guarros, ¿no? Espino y granada Yo de manta, sigo, todos. yo sigo viendo que estás cheto al arder, ¿eh? El arder también. A ver, vamos a ver qué día siguen The diciendo. Ahora lo overshield is a comentamos, little chicos. less. Yeah. All of those things together with the additional time, it makes revive more. Bueno, lo que dicen more of a básicamente choice. You can still revive someone in a se bad aumenta la situation distancia when para you can't revivir, stop o sea, people puedes from revivir doing desde más that. lejos. However, we can make it. so there's so many different Se sources of aumenta el information tiempo that we que can tardas use tú en revivir to, y se aumenta el arrive at, tiempo you know, the para revivir inspirations en and Osiris. O changes. sea, We've got si data antes from our era user 5 research segundos, team pues ahora as será, to how people no, play no sé lo in que ha the dicho game exactamente, environment. pero We've got the un anecdotal poco más de tiempo en feedback cada from revivir. members of our No podemos community, revivir casi al people like instante, por decirlo así. Sure. who we met down in Los Angeles. Very when we kind were- gentleman. Yes, he's a gentleman and a fierce competitor, and he shared with us some of his own personal feedback Yeah. about how he felt Revive could work a little bit better and be a little less detrimental to the combat meta in Trials of Osiris. Yeah. So maybe a good way Yeah, había to uno con la see how armadura this de los behaves in poseídos. Trials of Osiris is to put a price on that guy's head. So we're going to call it right now, MTashed. If you're in chat, we are putting a price on your head. We are putting a bounty on you for the upcoming Trials of Osiris that will happen after we deploy the April update. Yep. So April update lands on Tuesday. That's Yes. April 12th. Yep. The following Trials of Osiris will be April 15th, and we are going to go in and hold court, and we'll see how the new Revive mechanics work, and we'll cerdo. get some of your insights as to how you think the new combat meta plays out. I'm going to put MTashed into the community seat. We'll leave it up to you to choose who represents Cool. Bungie. Okay, that and, sounds good. We'll I'll see if figure we someone can out. carry him to the Bueno, White ahora House. están diciendo que Well, cuando he's se lance la probably actualización doing it harán maybe, yeah. Okay, all right. Well, un let's, crisol let's contra make Bungie, sure o that we sea, equip it los de with, Bungie participarán en everyone Osiris y si los ganas, and pues we'll ganarás we'll give you some el, good teammates, and we'll see how all el that plays emblemita out. ese que hay aquí abajo. And then, of course, in addition ¿Cuál? to Como juegan igual que en el vídeo, user research data con or granadas anecdotal blancas y player espina, feedback, ¿no? there's also our own personal experiences in playing. Yeah, absolutely. When we play the game ourselves at home. We listen to the feedback, we read the forums, we get internal feedback. We play test all the time. We play test every ¿Pero qué day. emblema es el que van a And dar, we're in dices? this Luego really lo great ves, position está en el- internally where es we uno can bastante feo, we muy can make clarito. changes. We did a Ah, lot vale. of different things to revive before we got to where we solved it for the April update. La última cerdada. But it is it's a continuing thing, right? We Yeah. play the game constantly. We get feedback. tirazo a la We try espalda. and make the best changes that we can, and then put it out there and again listen to your feedback and see how those changes are going. This is a perfect segue to Pues the Juan, next poco thing I think cerdos, we ¿eh? should talk about. Sí, 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 o We sea... have estoy flipando. certainly encountered a lot of feedback. Oye, que lo que about flipaba ha the sido con el changes that de la we have made espino. to Aquí the Mago ha end dicho of the por el content. chat, So Seifu, here's que a van a sniper marcar a los rifle. jugadores en There racha was a para que los sniper vean. rifle. There's a sniper Preguntando. rifle, and Which one is that? which Is the- that? appears to be a Vanguard weapon. Yes. Could be No creo. Thousand Yard Stare. Creo que no, the ¿eh? eponymous and Eso ya lo que faltaba. ever constant. We won't 1,000 talk Yard about Stare. that gun. En We'll plan let- para We'll let aumentar you- Que rencor, van a ¿no? tocar la Crisol. mirada Talk about kilométrica, vamos. But, That, Claro, that que si Warlock son has blancos la fuera. activación de, la activación de blanco, yo creo, ¿eh? Tiene de serie Eso no es una vuelta ni para atrás. changed the way a lot of that behaves in the game. I understand you're changing it again. Yeah. So what's up? So we went through some really interesting changes internally, and Por we, la when granada we que nos started gusta a ti, talking Mikach, about parece que la han when subido, we ¿va released bien? the last update and we made it so that special didn't spawn. No, hace new 27, creo que characters. hace Están hablando de la actualización que hicieron del 3 contra 3, que quitaron la munición verde, o sea, van a hacer algún cambio respecto a eso. Creo que te saldrás con munición, pero con menos de lo normal. Están hablando del truco del rompehielos, las pistolitas. Those are inherent to Destiny, and they're good things in Destiny.
And what we wanted to do is take a step back and go, okay, is there another way that we can control the special ammo economy that isn't, and the heavy ammo economy, which we'll talk about in a second, Okay. that doesn't Pablo, do ¿cuál those le da kinds la of things, so cabeza? players have to use exotics to get or a sidearm. Give whatever, them to get- options, let them choose their ideal loadout. Exactly. And Okay. so starting with this update, Yep. across the Madre mía, board, cómo varía la mira, we ¿no? made changes everywhere. Bueno, with the parece exception que- of elimination and mayhem, we've made it so that you spawn with special ammo everywhere. So, sorry, I take that back. You do spawn with special ammo. in A partir de ahora elimination as well, tendremos but across the arma- board, you spawn it munición every game especial en with 3 special contra ammo 3. at the beginning again, like Okay. we previously had it. So if you're in the Crucible, at the top of the match, you get special ammo. Correct. Okay, so Everywhere. our original idea was that we didn't want snipers spawn killing people right off the starting line. Right. What's our philosophy on that now? So the interesting thing is, because of Icebreaker, we couldn't actually control that specific thing. Yeah. And so what we wanted to do was try and control it in a different way. So now special ammo comes in much later into the match. Yeah. Van a quitar lo del So it comes rompehielos. in 3 minutes in. You'll see the special ammo crates around. La, as we're looking at la this. munición especial va a tardar 3 minutos en Match that's aparecer. going on right now. Special ammo comes in 3 minutes Y, in. y del and then rompehielo it lo van a comes in quitar, 2 minutes creo. after the fact. Sí, me lo he escuchado. And that in combination with all Ya, of pero the entonces things esos we vídeos did en que se with, quedan. that PvP, or sorry, the Pues sandbox será un that buen we're recuerdo. gonna be on next, talking about the specific things Como no that sea we que did on the weapon hasta que no salga side, la munición the especial things no that se we did empiecen on a our side recargar to las control balas. the ammo, having it come in 3 minutes No, no, in, no, no, no. Si tú, having si the tú te box cambias del spawn additionally rompehielos, 2 minutes later, no te means da that you have munición. munición. ammo in the, Claro. in the match period. So choose your weapon carefully, choose your shots carefully. And we do find that if Y you're ahora la using- verde va a when salir we cada playtest 2 internally, minutos. O when sea, we're using la these primera changes, verde when a we're los 3 using minutos special y ammo, a or partir de los special 3, weapon, you cada find 2 that you minutos los have paquetes less de of verde. that O sea que ability realmente to va a ser hit consistently, and you're difícil thinking, coger verde. continually have O sea que that vas thought, ya oh, sabes, I don't have como special antes, right a coger now, los I need to timers seek it out. Sí. When is the next y a calcular. box gonna drop? Sure, sure. Pero no Okay, entiendo qué van a hacer. O sea, el talk to problema me va a ser about siguiendo el heavy. mismo. How's heavy different? So heavy Rompehielos is, y is tela. another thing that we, across the board, we wanted to, again, make it feel the same no matter where you go in the Crucible. It's going to behave similarly. So heavy only comes in once a match now. Really? It comes in at the 5-minute mark, Okay. and then it never comes back. So you get one chance. One chance You at get one heavy. taste. Ahora la munición pesada what we en el see minuto with that, 5 which has been y really nunca healthy, más. is O sea, that solo sale una if vez you por do partida have, en 3x3. very powerful heavy, Bueno. Harold Coulom's Terminus, for example. Y John will casi talk about todos, in a al final, second la what munición he's done on his pesada side. no Again, nos acaba we work gustando. with the Pero sandbox jugamos por team to obligación, make porque si no changes, estás muerto. not just on our side to control the ammo economy. Ya, pero dicen but que those gana guys as well partidas, to control entonces lo how que van a hacer ammo ahora- behaves in the Tampoco, weapon. Pues eso sí que es Van a cierto. sacar una y ya Ganar, está. ganar, To ganar sort la of partida. En tamp los series down sí, that pero stuff and not have en heavy un modo 3 continue contra 3 no to creo que te gane Now la again, partida. if you're a fan of Mayhem, we're not Yo, por touching Susana, Tú como imagínate mete- si coges los dos, En- las dos En pesadas. grieta no van a tocarlo, Claro, sin ¿eh? palmas Solo lo pesadas, tocan pues, en... sí, pero Yeah, it's supposed to be es que te la pueden quitar de una pure super chaos, tranquilamente. and Mayhem. O that's una what we granada Sí. más. But everywhere else Sí, in como el otro Crucible, día we Ecats wanted con una heavy to nova. only, Claro. show up the one time. Again, Yo that por el aire doesn't hago affect 4 y elim- adiós. or, sorry, elimination or trials. So that still Pero comes. Susano mete, you know, parece que when ha it subido el de comes. fusiones y de los And that cojones. is Sí, es el único de toda la Once partida que the tiene first mérito. team to reach 3 wins, the Okay. heavy will show up. Digamos, and then todo it lo never demás comes back again. never Yep. comes back again. En los series no hay Never cambios. again. A la tercera Okay. ronda y ya no vuelve a salir la And pesada. then, as this round No, había un comes bug, to, de completion, que we'll si la see gente them si enter, lo que el post-game. enemigo se dejaba We'll see ganar, them look at their entre post-game comillas, carnage report o se and see what suicidaba, rewards they get. salía la pesada Talk también en la to us cuarta ronda. about what a Crucible warrior can expect from the Crucible all up Pero in tranquilo, terms que es un bug que how no vale dinero, rewarding no lo an van a arreglar. experience it is. Yeah, so we've heard the comments. We know Aquí ya that sabemos the cómo se mueven legendary estos. stream was a little light. Mm. We've increased legendaries across the board in all of the Crucible, Okay. and that's beyond what we're doing everywhere else. So the El Crucible, emblema like de you la said at the Spino- top of the show, is going to de la be a Hill sí que la han more cambiado, rewarding ¿no? place. Now we're not going to change the No, way han the cambiado el de stream la promesa de behaves escoria. necessarily, and this, these are new characters, so Sí, we'll see. ahí. Awesome. This is a test Nothing showing environment. up. It's a This is a test test environment. environment. Doesn't matter. Yeah, exactly. But Bueno, están like hablando people de las should know recompensas that de crisol que we're gonna van a see ser more más legendaries. generosas, pero bueno, se lo han dicho muchas There's a veces y bunch of luego things they a la, can a do la hora to de get verdad themselves up to 335. nada de Van a, nada. van a subir un 1% cada Shacks. chisma. Vamos a pasar del Pero 2 en al principio 3. van a ser más generosos Yeah. con los, Completing that con each los week will get you to objetos de something that leyenda tops up to 335. que te pueden dotar hasta Up 335. 335. Up to And 335. point of clarification, last week we talked about the fact that the weekly featured Crucible activity
activity is one of the ways in which you can get one of the new Sterling treasure boxes. So in the lower left-hand corner of your director, on the top level of your director, there's always a weekly featured activity, Yes. an invitation to say, come play Control or Rift or what have you. So if you play one match of that activity, you get
sterling treasure box. But That's also, Si cool. jugamos nice, right? al modo Yeah, destacado have some semanalmente, treasure, have some conseguimos treasure, have some loot. un Sterling Treasure. Then Para if you conseguir las go and armaduras interact with de Shax, Sí. he's got his nuevas own y quest los line. cromas. It refreshes on Que a ya lo weekly mismo la basis. semana That's pasada more of an todo. investment. Yeah. Es It un is. buen, It takes a es un little buen longer, incentivo. and that's true. It's But not the just people one who match. really enjoy doing the Shacks weekly, Yeah. we wanted there to be a way outside of Trials, outside of Iron Banner, that was a weekly place for you to get drops up to 335, and the Shacks weekly is the way to do that. Okay. Talk to me about some of the other endgame No, activities de that can momento no also hay get a spin-off player to packs. 335. No So hay. Trials of Osiris will get you up there. The A mí no sé qué me da que va a ser full como la caja de los chests, globos, on que la Mercury, armadura if you se get va a to conseguir Mercury, en nada. Y we've vamos a estar also todos al nivel máximo opened en up what nada. you can get from the Mercury chest now. I believe it drops armor and weapons, and those will drop up to 335. So, Okay. and then the bounties Están themselves will drop diciendo up to 330. lo que ya sabíamos. So if you do the bounties, they will drop up to Los 330. contratos, está hablando de los Treasure chest contratos. will drop up to 335. Las recompensas de, de las partidas de Osiris van a caer hasta 330 y las del Y los cofre del contratos. 9-0 van a caer hasta 335. También habla sobre lo de los Las han contratos subido todas, de o sea, Osiris. general. Yeah. Que te van a dar los mejores cosas. So you Los can contratos de keep Osiris. going back each day. If you love playing Trials, and that, again, the Trials bounty stuff can drop up to 330. So that's another good way to keep playing. O sea, Iron Banner. Iron los Banner, objetos we've aquellos made que nos some good soltaban changes there as well. en You el know, Osiris, looked las at how the armaduras, economy no las works. semanales, I o sea, believe las de Osiris Jeremiah, buenas, who is our resident las Iron que Banner expert, descartamos porque están a he removed 260, the ahora te pueden caer hasta legend- or, 330. the legendary engrams out of the stream. So now, if you were supposed O to sea, get se a puede legendary farmear engram, you'll now realmente. get an Iron Banner drop instead. We wanted to make it all about the Iron Banner gear that's dropping, so that's what you're going to be getting. Okay. At the rank 3 and the rank 5 packages, you're still guaranteed to get an artifact and a ghost, and now those are 320. So they will drop at 320. So El if you haven't gotten artefacto up to y 320 yet, el, you're y el gonna get it espectro guaranteed del artifact. estandarte van a Mínimo dropear, 320. o sea, de los paquetes de nivel 3 y nivel 5, And dropean then a if I get 320, my rank los 5 dos. package, that stuff will drop up to Up to 335. Yeah. awesome. Okay. And the Cool. last de thing, I think 320, people have 335, talked ¿no? about this a lot. I've Yeah. seen on the forums. There was a bounty that Oh yeah. required 2,500 points and a win, Yeah. and now that is 1,500 points and a match completion. Okay. So it'll be much easier to get, and we've heard you. We're sorry, but we're making changes to make Well, the there you go. experience better. Never be sorry about making the game better. Wow. So, Sure. that's all. That all sounds like good stuff to me. I certainly love the Crucible. I'm not amazing in there, but I've got a full set of Iron Banner gear. So, You're looking good. yeah, I'm feeling good. Lars. Creo haber entendido que han cambiado el sistema de puntuación de algunas partidas. Temperature water. And is there anything else you would tell our audience about changes to the overall Crucible? You know, there's probably too many. Coño, to go on pasa this ya stream. mapas The patch nuevos, notes will ¿no? be coming in the next day or so, right? What we'll do is we will, we'll Mago. certainly do a recap of this show, and we'll have a few additional details on the Bungie blog tomorrow, and then we will on April 12th. Gotcha. Okay. When Yep. the April update deploys, we will certainly have the customary patch notes, and people who love to pour through the changes that we've made and pick through it with a fine comb can go through and they can see every last little bullet Yeah, point. and there's a lot of I could spend 2 hours talking about the changes we made, but it's better to. It just doesn't sound like a very entertaining. No van a entrar mucho en We don't have detalle that por much lo que room to parecen los go. cambios. El No, día we 12 don't. dicen que But there's a ton of tendremos good details in the patch todos notes, los things detalles that I en glossed una over, nota del much parche como hacen more siempre por la web. detailed, Yeah. notes on those. Aún no han As the dicho show nada de los says, this mapas, is an Jordi. April update preview, so that's a good glimpse at some of the different things Yeah. that you've done. Yeah. I'll thank you on behalf of the people that tweet at us and talk to us on those forums for caring about their No sé qué opinions estaba and, chutando, ¿sabes? Le ha factoring pegado dos that into tiros y your lo ha dejado, process. So vamos. hopefully this improves your Crucible lifestyle. Claro, Pero lo no toda mejor la es mierda que con la hay granada casi cerrada. 3 millones de personas viendo esto y la gente luego ¿Os irá al fijáis que están Twitter usando pensando, mucho "Joder, fusión, tío? Yo creo que Sí. van a subir o Yo algo, creo que van lo a van a hacerles algo. subir, sí. Que estén jugando con fusión no creo que We're sea not done. casualidad. Coming up Time to Beat tiene la última palabra, ya te digo yo que el is, fusil de fusión se va a we're ir. going to have designer John Wisniewski come out and talk about the arsenal in Destiny and how a lot of the Yo different creo que weapons está that you cada want uno to con un use arma, or no hate os to be rayéis killed con by eso. are about to go back to the Sí, porque workbench uno- and Del pick otro up equipo the también va different uno con la paths. Espino y la So, Susano. enjoy Ahora, some ahora hablarán gameplay, de las armas and, que we're gonna odiamos que nos welcome yet maten another y subject cómo los van a matter expert balancear para in que no house los right odiemos now. tanto. We'll be back in just a few Un poco seconds. irónico. Watch Y them la fight. multiherramienta. La última palabra. Doctrina.
Tantos en el chat poniéndose nerviosos de ver tanto las pinos. No me extraña, tío. Ya, pero ese spin es de año 1, ¿eh? No, ya lo sé, ya, pero no sé. Ya, Sí. eso sí, pero es que da igual. Tú vas al crisol y como Claro, no hay lo es de que LC, Si os dais cuenta, va uno con uno de fusión, otro con una escopeta y otro con un franco. Así sí, que no. No, pero ya verás que ahora se pondrán a dispararse entre ellos. All right. Mira, ya empieza otra And vez. we'll take a break from the Crucible right now because it's my pleasure camiseta to Suros. introduce you and to welcome to the show Merchandising. John Wisniewski. How's it going, Deej? Good to see you, man. Good to be here. So, for those members of our audience who aren't used to reading your weapon update previews, or the people who don't pour through the Este es el que se encarga de joder las Bueno, armas. de joder las armas, sí. So I'm a designer on Qué the cara. design Qué team. gracioso eres, ¿no, compañero? El- No, no el lo ha sí- dicho. My area is sinvergüenza. weapons. So I think of new weapons, I think about old weapons, I think about how weapons are behaving in all activities, and Básicamente lo que está diciendo es que es el que se encarga de las armas nuevas, de cómo funcionan las armas en los modos de crisol, de cómo funcionan, de cómo rinden. yes, I do. No hace muy bien su trabajo, porque solo hay 3 armas que van bien. Y el que se encarga de nerfear. Mucha camiseta Suros, pero luego no ves una puta Suros en eso todo el no hay ni una Suros. Yes, we do. Están jodidas, salvo la Suro PDX que se va bien. No, la Suros normal va. Pero es que con las armas que hay. Mierda, quitaba el directo. Categories of weapons, and John is going to give you a sense of what has changed and why we've made some of those changes. I'm going to pledge that tomorrow we'll publish a full write-up from you, where you tackle every single archetype of weapon, as well as some of the different weapons from the exotic and legendary catalog. And we'll give Mañana you, all of tendremos the gritty un details, artículo con followed todas up las by armas the que full patch tocan, notes cómo las later. But tocan. today, here's an opportunity for O sea you que to mañana know ya somebody who sabéis, does this sort of tendremos work, Mañana tienes Día de un hierro. parche entero. how we think and how we approach Y de Mañana hierro. toca currar entonces, Mago, ¿no? sense of what's coming. So we'll start with Básicamente lo que van a hacer va a ser explicarnos cómo entienden ellos las armas y cómo piensan para... So auto rifles. So yeah, like you Ay, said, qué we'll buenos keep this recuerdos all de este short and arma. sweet in the interest of moving on to some combat and seeing these things in action. Okay. And then yeah, we'll have the full details published tomorrow. So yeah, auto rifles. What we're going to do is we're going to start with the high rate of fire style of auto rifle, which is like your Doctrine of Passing, your Armadius D, your Necrochasm. Your bullet hose, if you will. Bullet hose. The base damage is coming down just a tiny bit. Okay. And then to offset that, the low rate of fire, so your Suros regime. Le bajan el daño a las doctrinas. The base No. damage. A todos los automáticos que And escupen these balas le changes bajan are el not daño. Un intended poquito, pero se lo to, bajan. move people off of these weapons. They're just intended to give you more options within the archetype. More of a logical counter for each other. Okay, cool. And A lo mejor what are matan we de 2 doing 3 with balas pulse más. rifles? Pulse rifles. So we're only touching the low rate of fire. Yo creo que los archetype. chetan. So in game right now, that would be like Rifles de spare chain. pulsos. And the base damage is coming up No. a tiny bit. Okay, so if slow and steady wins the race, you're going to make those bullets just a little bit more powerful. Correct. Okay, and then we have the hand cannons. Hand cannons. So all we're doing for Vale, the hand cannons suben right los- now is we're increasing your ammo Los inventory. de So pulsos we que noticed that tienen in, poca some cadencia, los PvP suben. games where you're on a Mensajero, streak or you're, bueno, you're más de using reflejos, last a tope word otra and vez. just blowing through your ammo, you tend to run dry. And then in PvE encounters as well, more attrition style encounters like Yeah. strikes and raids. Yeah. People tend to be running Por dry as favor, well. bájales So en medio, ¿no? anyone running a hand cannon now is going to have Creo que nada más a hay que bajar significant amount algunos. more ammo in their backpack. It'll Okay. be less time spent running around the field looking for ammo. Nice. So a six gun is still a six gun, but Bueno, hablan de los cañones de mano, que ahora vamos no tocan el daño ni nada, Deeper simplemente pockets. vamos a tener más munición Fusion rifles. de reserva. Rifles. So this time, all we did with fusion rifles was we just Lo van a gave them chetar. a blanket stability increase. Última So palabra, better rules. stability across Sí, the board bueno, si with este these juego se va a morir con la rifles. última palabra And dando what por that el puto means is culo. that as the projectile encanta. Le moves suben around, la estabilidad a los you're fusiones. gonna get less severe kick, which means a tighter gripping of projectiles. O sea, which means more los proyectiles no se dispersan tanto. Sniper Sí, da igual. Telesto- Si nadie va a usar It's a fusion, topic of fusion. conversation Telesto, in the community. So how are we overpower. addressing a lot of the things that they've said Francotiradores. about the long A barrel? ver. A lot of people using sniper rifles these days. Baja la Yeah, adquisición, por using Dios. them as almost like medium range battle rifles. Yeah, I think we saw some of that in the gameplay earlier. So yeah, that seems to be a play style that's settling in PvP right now, which is that people are using their snipers as sort of like close to medium range combat tools. The goals for a sniper rifle has always been precision, long range, paced combat that rewards thumb skill with high damage to precision targets. Yeah. So we're leaning into that, and so to change the changes that we're doing for sniper rifles is so there's zoom distance on scopes, and there's
3 scopes that are the shortest zoom distance, and we've pushed that distance out a tiny bit. So it's not very much, but it is enough to sort of shake up your usual sight lines a little bit that you're used to in PvP. So you can see further with those scopes now, just to sort of make go a those little bit further. Bueno, lo que han hecho, las miras cortas ya no serán tan cortas, ahora serán miras un poco más largas. Dicen que no mucho, pero que ahora el zoom es más grande. And so that's just the long view SLR10, the ambush. Pero también aumentará el rango de las armas. That are getting pushed out a tiny bit. We've also added 2 frames of zoom time. Bueno, ahora el tema las que ya sabíamos, la SRL10, la emboscada. So that's slightly slower. It's like just ahora el tema frames, candente, but it does las make shotguns. sniping. And I know everyone out there is thinking, well, that's okay, I've got snapshot. Well, sorry to tell you that snapshot now grants you a 20% increase to your zoom time instead of 30%. It was 30%. This is the role of the sniper on the battlefield, though. I mean, they call that gun patience and time for a reason. Right. You know, in a real-world combat meta, the sniper is not usually dancing around and jumping with a big, heavy gun. They're clumsy to use, they're heavy to carry, and it's all about the precision kill, choosing that right moment and putting the shots where they count. Right. Yeah. And then the last little change we made there is we reduced stability across the board a little bit on snipers, and so again, if you're lining up your shots and you're doing your combat breathing and taking your time, that you should feel unaffected. But if you're doing the rapid, trying to like 2-tap a body in PvP and get those quick kills, you're going to be it's going to be a little bit harder to realign on your target. Big gun, it's got a kick. Yep. All right. Let's talk about some of the weapons in the exotic catalog now. This is Empiezan con los exploradores. the Mida multi-tool. In fact, let's take a look at Herramienta Mida. Ojo, cuidado, que la van a tocar, ya era hora. This gun was not brought forward originally. Right, its investment attack value was not at the levels of the other weapons. So it was not a year 2 weapon as soon as year 2 began. So where on that graph do you think that happened? Probably where you hit that wall. So you can see de lo que la gente lo usaba a lo que lo usa ahora en PvP. This exotic Que weapon vaya. in December, Estamos locos. that's when it Estamos vaulted up like a rocket out of obscurity back into relevance. And you can see those. Pero lo que dice la gente no es Está diciendo el tanto. chat que dejemos de where comer. it's No being sé si siguen used comiendo, in pero activities yo no like estoy Iron comiendo, Banner. pero... Yep. So Tampoco. Mida multi-tool is De no usarse en nada a usarse más que primary ninguna. weapon Vaya in the tela. combat sandbox in PvP is by far La the segunda most me da a mí que es popular la última palabra. gun. Absolutely. So what are we Tampoco doing está Sí. to Estamos mitigate enfermos this? What are we doing No, que to va. make it less Por favor. popular or to make other weapons in the primary arsenal a more viable option? So the only thing we're doing to Mida is we're removing high caliber rounds as as unintrinsic property of the weapon. Okay. So other than that, the weapon still plays. Le quitan la munición de gran calibre a la multiherramienta Mida. Vaya. Tampoco. It's not going to disrupt your target. Esto se piensa, no sé. There's a little bit more opportunity to. Te digo yo, las oficinas centrales de Bungie están en un top, That's macho. necessary or disengage. Okay. And yes, and speaking of the popularity graph, the reason we didn't hit Mida too hard is ¿Cómo se because nota que it yo is no juego en popular. PvP, You know, on the gameplay team, we actually consider it to be a relatively balanced gun. Yeah. So we didn't want to hit it too hard. I don't use it. It's hard. It's hard. It's not a warlock, right? Deej? Yeah, it's not. It's yeah, exactly. I wear Dicen que lo void consideran fangs. una My arma entire crucible balanceada, strategy pero is bueno. get killed, respawn, throw a grenade. Vaya, vaya. Con esa gráfica detrás y hacer eso. Throw a grenade. Throw a grenade, You saw that right. one coming. Es un sinvergüenza. Madre So, mía. up next, we'll talk about Hay genios en esa empresa, joder. the Las suros, Soros a ver. regime. Yeah, Check it out. the Suros. Like Darth Vader's Ferrari. Yeah. Esa So esa Bipod llena de Todavía la Suros loqueros. is in the family of Parece que la low bajan, rate of fire auto rifles. It's got a buff. Dirán, So it's está gonna be a súper little bit chetada, better. ¿sabes? Si la bajarán. And so to address that, so a lot of people tend to use the spinning up option. So Va a there's 2 subir. options, spinning up and focus fire. Yep. A lot of people use the spinning up option, and with the base damage Dicen que como increase, está en la that was familia just de a los little bit too automáticos, deadly in play tests. de And, poca so what we did cadencia, is pues spinning lo up van a now subir un kicks in poco. A little bit later in the mag, about 4 shots. Okay. So you still have the same Escucha que le gameplay, van a subir el same behavior from cargador. that perk, but it just kicks in a little bit later. Yeah, that's my finishing. Escucha algo del mag, You know, el when that cargador. poor soul's trying to run away from me to get around that corner, you know, and then it spins up right at the end, and put him Yeah. down. So that happens 4 bullets later in the About 4 clip? bullets later, yeah. Okay. And that's not what I heard your finishing move was, by the way. Oh yeah, what'd you? Yeah. And then the focus fire option now got a range buff as well. So so you get a pretty significant boost to your range stat if you're going to select focus fire. And then if you
pick the other range boosting options in the talent grid in conjunction with that, you'll be able to max out the range value of Suros. So that if you are the type of player who likes to use the really slow focus fire option, you can use range to your advantage now. Okay, cool. And moving right along to Oh, mira, el Conde en una. Por Dios. Si no la usa nadie, no me la bajes, que solo la uso yo. En todas las partidas que meto, solo la uso yo. O sea que... Qué bonita es la hija de puta, Okay, cool. And it's Cowboy Cousin. Ahora la vamos a borrar del juego. tal. Salseo. Lo han subido. Salseo, Precisión y alcance. Aquí en el Última salseo. palabra. Salseo. ¿Cómo hago otra vez? Le han bajado el daño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Pues vamos a crisol todos. So yeah, that's pretty mean. And there's a whole bunch Han of bajado el players out perk there de la who have cadera, really el de disparar good desde la cadera, que te daba más headshots daño. from the hip with this gun. Dios mío. With that Ya, Quisiera un Hay chelo, alguno tío. que trabaja y que es humano. two-shot kill at PvP, Son todos monos. at a full auto hand cannon rate of fire. And the Seguro time que el to que kill is trabaja lleva la mida. So we pull the damage el off, cerdo. it's still 3-shot, still get the aim assist, still Seguro que le dice, ¿para qué bajarme la vida? Still ¿Sabes? sounds pretty ¿Para qué? mean. We will take a Vale, look at ahora how the son 3 tiros para matar. Antes eran 2, ahora son 3 a la cabeza para matar. Bueno, mira, al menos algo es algo. Please do not panic. Please do not flee. We'll prove that the last word is still a viable option. What's next? What is next? Oh, that? look at that. Salseo. Everyone's favorite. Ahora weapon van a to get killed comprobar. by. ¡Ojo! It's The pointing thorn. right at my Yeah, head. look at that. It's Yeah. pointing right at your head. It's Yeah, like, look at okay, now you're now being held at thorn point. Check Yeah. that out. So talk to us about the thorn. What have you done? Well, so first and Payasos son, foremost, I should say that Yeah. there's been no investment attack value increase on Thorn. So it should be still considered a year one weapon. Still a year one weapon. Still a year one weapon. Okay. However, no one's really talking about it. No one's really using it. Yeah. So Aún we did año want uno. to get some more No la eyes on the suben. gun, some more hands Bien. on the gun. So we're talking about like Aunque las iremos viendo, damage pero bueno. increase, increasing the magazine, Yeah, okay. slightly speed up the rate of fire. Uh-huh. The poison lasts a little longer, great. does more damage. Cool. I'm totally Yeah, joking he's right completely now. kidding. He's completely kidding. What did you really do to Thorn? So we minimize the dot damage. So the dots. The Nada, damage nos tomamos el pelo con la espino. Each pulse is going to do the absolute minimum damage we can do in PvP. ¿Es que le han bajado el We veneno? reduce the duration of the pulse. So En el vídeo de antes, 6 pulses en vez de hacer 3, el veneno hacía Le ha bajado el Sí, veneno. le al han mínimo bajado el ya. veneno. We've done another pass on the intensity Menos of mal, the venga. poison screen effect. So when you're shot by it, it's a little bit less intense. Pero baja un punto, que tampoco es... It's not like someone hit you with a Sí. green Hombre, flash. pero es que el segundo Tiene DLC que estaba hacer- a 8 de veneno. Same, No, lo que tiene que hacer es subir el tiempo. same methodology del- applied to Claro, the, lo que dura. to the Mida Tiene que change. comentar, We're tiene trying que to comentar en lo que preserve dura, es que feeling o se of se using pasan. the El problema del arma es la because cadencia y el that feels good impacto. to some Están muy people elevados out los there, dos, even tienen que though most bajar people uno. on the internet hate those people. Que por mucho que te bajen 10 puntos, We want the weapon to Si te dan still 3 tiros en feel la awesome cabeza to bien use dados, and adiós. suck a Claro, little tiene bit mucho less to DPS, have it nada on más. you. Gotcha. Okay. Icebreaker. ¡Oh! So once again, I should say that the investment attack value of Icebreaker is not Rompehielos. coming forward. So this Icebreaker is still a year one weapon. Yeah. Okay. But to sort of pivot off of what Lars was saying earlier about the No lo van a internal subir. economy changes, Yeah. we had to make some changes to Icebreaker as well. Icebreaker was O Mago, ¿qué ya habían dicho de la Conde Cambiar Luna? lo de la munición. A ver qué lo hacen. Es que la Conde Luna Al- no he enterado. el alcance y la precisión creo que la han subido. charge up their special Ah, ammo vale, with que digo, si Icebreaker, de lejos no recuerdo. matará, si de lejos no get matará killed, ya. die, jump off a cliff, whatever, and then swap to another special weapon and have that ammo persist. So that no longer happens Bueno, when you switch. han quitado, Icebreaker, you lose han all your quitado el ammo. truco del rompehielos en el PvP. Ya, por mucho que te suicides, pierdes la munición del Sí, eso ya rompehielos. lo para habían revivir. dicho. Eso ya lo habían dicho. Bueno, claro, lo habían dicho ahí antes de que saliera el pago este. The zoom distance went out. But the exotic behavior is still there. So if you are the PvE style player where you're camping on the hill, annihilating the battlefield, you won't feel the burn on this one at all. Cool. Okay. You know, there's an interesting point to be made there that Pues lo dicho, we have perdemos la to munición talk al morir about del rompehielos. crucible Ya no se puede hacer el activities, truquito. animal economies. Now you're talking about weapon balance. and Mejor. balance. Descansa en paz, rompehielos. Sí. You guys work Ya no te vamos a ver together. nunca más. It's not like you Ya all puedo borrarla hasta que live in salga your el own siguiente personal cheto. vacuums. Where it's like, what are you doing? It's like, oh, I'm adjusting guns. What are you doing? Rip. It's like, I'm adjusting the crucible. It's like, okay, cool. Yeah. See you on the other side of that. Good luck. Yeah. I mean, Yeah. the changes Hope that we you don't guys screw make. this up. Yeah, exactly. It's like, oh, the changes I made completely ruin everything you were hoping to accomplish. Yeah. So you guys are, I mean, you know, I get to walk around the studio floor. I get to walk around where you guys sit. You work very closely together. All of these changes, like the things that go into the April update, it's no mistake that you're on the same show. Correct. Because
you guys pretty much work hand in hand to make sure that these changes all sort of complement each other. Yeah. If Lars changes something, it's going to have a direct impact on the things that you're making. Yeah, and I'll talk a little bit more about some of the ammo changes that we made on our side too. So it works the same way across the board. It's the same thing with sidearms. Like if you swap away from a sidearm, then you're going to lose your special ammo. You have to refind the ammo on them. Bueno, lo mismo que aplicaban para rompehielos se lo aplican a las otras armas de munición, sea improperios, sea pistolita. Got reduced across the board as well. Okay. So you won't be able to carry as much in your backpack as games. Some players are really good at controlling the spawn rate of ammo crates, and they're able to run around and keep pretty stockpiled. So we've limited the amount that they can stockpile, and then to offset that change in PvE, we've increased the drop rate of special ammo bricks. Okay. So in PvE, you'll have less in your backpack, but you'll see more bricks drop. You know, a constant question from the community is why not just let PvP. Bueno, también han dicho eso, que no vas a poder llevar tanta munición de francotirador, ni de escopeta, ni nada, ¿eh? O sea, se reduce. Y hay escritor que dice, adiós última palabra, la primera maldición. Eso también puede ser. La primera maldición tiene tela. There's really just sort of like a high-level global philosophy we have about Destiny design, and to me personally, I think it's one of the greatest things about our game, which is that your guardian is your guardian everywhere you go. So every activity you go into, you're bringing the same tool set, and it behaves the same in those areas. And I know what to expect. Yeah. When I achieve body memory with that weapon, I'm never going to be surprised. Like, that never happens in the Crucible. You know, it's like I was up against a raid boss. The chips were down. Right. Okay. Right. And it's not always 1-to-1, but we try to keep it as consistent as possible. And we want, like, for example, like if you throw your grenade and you know about the detonation radius of the grenade, like you want that to be consistent regardless of what target you're throwing it at. Okay. And yeah, you just really want to build a lot of muscle memory and fluidity with your loadout, regardless of where you are. Zen, if you will. Zen. Okay, cool. And then let's see, let's round this out and let's get into the Crucible to. Que con esto van a hacer. Si has subido alguna vez en el crisol, yo intento matar con ella y necesitas todo el cargador. No tiene sentido estarme. A ver ahora. La mesa de Drick la van a tocar también. Recuerda que era bastante malilla. Se subirá. LOL. 35, la suros en la cabeza, madre mía, cómo revienta. Como antes. Con el disparo lento. So Telesto, we fixed an issue where the projectiles weren't recognizing player factions, so friendly factions. So sí, me viene como una reventa con la última palabra, at your ally or your ally's word of dawn, the projectiles would just finish. And so now the projectiles know what to do, and what they do is they correctly attach to those targets, so they can attach to your friend, they can attach to your friend's Word of Dawn, and they will explode, but they will not do damage to your friends. So, if you, like I do, if you're playing with bueno, se ve que había un bug con el Telesto que podías dañar a tus amigos y ahora lo han arreglado. Vaya tela. And you're the kind of guy who likes to hang back a little bit. Pull out your Telesto, spray the back of his guardian down. Dress me up. Projectiles. Turn him into a trip mine, essentially. Exactly. And he'll running in, and he will literally explode himself all over the enemy. Can't wait to see that. Igual podemos volver a usarla, como hace muchísimos meses. We'll need to take a look at this. Let's take a look full screen. Yo la estaba usando estos días. Mira kilométrica. Adiós, adquisición de bancos que viene de serie. Courtesy of the Vanguard. Hola, LDR. Let's take a look at this. This is the most equipped special weapon in the history. Tampoco se utiliza mucho la mira kilométrica, ¿no? Yeah. So what are we doing about this? Su puta madre. Vaya tela, tío. Yo creo que el segundo es el Steel Pierce. O sea, ahí cuando empezó a subir, ahí es cuando nerfearon las escopetas. And I think there's a lot of reasons that people have gravitated towards this weapon, and I think one of those reasons is that y qué pena que no hay un gráfico que ponga el tiempo que la gente está parada con la mirada. La Suros esa es la de fuego sostenido, es la de fuego lento. Fuego lento, ¿no? Sí, al fuego lento le han subido el daño y esas mierdas. Make people feel like they have options, right? We don't want loadouts to stagnate. El daño y el alcance. So all we're going to do is para persistencia le han bajado el daño. Dime que le han quitado el. So again, piggybacking on top of the sniper rifle change, your Monster is going to have a little bit less ammo inventory, but other than that, that perfect perk roll that you've
gone out there to find and Le van a use, quitar his munición a la mirada It kilométrica. does have a stronger scope too, though. So I'm looking more across Right. the room instead of just across the way at the dude that just ran around the corner. Correct, So yeah, it's so a longer range weapon. It does subscribe to all the sniper rifle It's changes. not a battle rifle. Yep. But I'm sure you'll find a way. Y le aumentan el rango de las miras, o sea, las miras ahora son de larga Here we distancia. go. Kingsfall weapons. Yep. Sí, pero hay pocos francotiradores que Yes, they, pierden. Oh, no. Teniendo la de estandarte, le puedo hacer lo La que última quiera. palabra de Terminus Quillim. and Quillem's Terminus. Yes. Two guns that are basically the same. Joder, tío. So Tongue twister with a trigger. So we basically reduce the inventory on this gun. Okay. So you're going to get ¿Le van a less reducir bullets. I'm el- sure there's plenty of PvP players out there who get killed 4 or 5 times by the same guy with the same Nada, en ammo, PvP right? vamos a conseguir menos balas de la última palabra de Just Quillim. same Supongo que streak, como yeah. So la Thunderlord. now your options are wait it out because he doesn't have as much ammo anymore, or get good and kill him. Sure. Get good and kill him. Words to live by. And then as far as the rest of the Kingsfall Pues weapons, nada, se acabaron las 60 balas de la última palabra de increase Quillim. on reload speed, so they're all La going que to nos reload a soltaba little bit cuando cogías faster. otra. And Anguish of Tristan, the assault rifle, got a small stability boost as well. Okay. But yeah, let's go to some gameplay now. Yes, we take you live to our Crucible exhibition. They're playing Rumble, so it is every Warlock for itself. Estoy jugando la disputa, And, ¿no? we're taking a look at Suros regime. So Vas, what we cómetete can ahí find out here. con ellos. So I'm not sure which style they're Pero no os running. preocupéis con la mirada kilométrica, que ahora va a entrar la LR. Oh, Le yeah, dan so that's the vueltas. focus fire style. And No sé o si lo sea, hemos pues, dicho, bam. pero la Bam. promesa de Snap to your Escoria, advantage. los Yep, proyectiles van a so you rebotar probably wanna más hang back and take a little bit more, y van a impactar con mayor facilidad slower-paced y combat. la mirada kilométrica le han reducido Bueno, el lo que están cargador. diciendo es que estamos viendo Heavy ammo's up. las How often Uros does, con el heavy fuego ammo spawn now in concentrado. Rumble? 35 en la cabeza y en la distancia Vale. 30-31. Okay. Ojo, vaya lagazo ha metido el hechicero ese. Whatever Sí, Lars sí. said. So here we go. Y eso que salen los servidores de bungie, ¿eh? So as you can see, De eso Sí, no ¿has visto, hablarán. has ¿no? visto lo que dura la partida? the pulse Sí, eso lo han dicho. disengages a lot 5 sooner horas. than it used to. 14 minutos. Those were some missed shots. That Warlock was. Acabar la partida Bueno, tienen. ahora están enseñando el daño del Como respiro, que hayan lo han tantas bajado. balas. Take a look at a cleaner engagement. Estarán jugando una privada, los So, sinvergüenzas. so he got Ya, some encima stats eso. on this, so No, a nosotros nos dicen que no va a haber as you can see, y ellos bien que juegan. Uy, qué poison poquito dura wears el off veneno a de lot la sooner espina than ahora, it ¿eh? used to. So it does a really cool thing where it still it feels the same to Yo siempre he use dicho, that a la gun. espina, You're aunque le still quites el getting the veneno, es same un fusil de mano benefit. Y ahora, Yeah. bueno, el But veneno, those que se va más poison rápido, no tips sé si lo habéis fijado. rarely, Sí, sí, rarely muy actually rápido, kill the además. guy now. The victim doesn't Empieza la y recuperación una de vida cosa- They don't antes. feel like they have to Es sit que around. eso antes era muy We're still in a chungo, good tío. run Estabas más rato recuperando vida eliminates que... I believe it was like a 2 or 3 body Es que shot pro. kill that you could Granada get. manca y la So espina. that doesn't Así está el happen crisol anymore. entero. But you still get the great benefit of Qué bonito queda la armadura putting poseída con el poison casco damage over chillón time on the de- guy, Okay. and then seeing the damage revivir numbers tick rápido, through walls. vamos. But also Sí, because it precioso. disengages now a little bit faster is that you sort of get a hint of where they might Pero be lo que, going to sí, disengage. lo que tienen que hacer es, But, si it vale que quiten el doesn't tiempo, give exact pero que quite position. más. As long as that ¿sabes? person No keeps sé. disengaging, they have a much Vale que siga siendo stronger chance un of cheto, getting ¿sabes? away Pero bueno. So and being there's able to fight back. So there's the Thorn. There you have it. We saw some interesting things there. I saw the Thorn shut down a Storm Trance. There was some good kill streaks there. Yeah. And so, La espina so llega a quitar un this total de player 12 should puntos also con el have, veneno, no más. Ethan 10 in puntos their, como mucho quita con el veneno. special slot. So this is we can look at the. Es these que are o se actually pasan Okay. Using. o no So, sé. yeah, just across the board. El your, fusión, shot el grouping Tisan is ese que está much more tighter on chetadísimo. these guns now. They'll be a lot more accurate, a little Nice and bit easier stable. to predict Oh. where your burst is going to land. Sí, sí, Okay. putamente. Cool. What else can we cacharro take a este. look at here? What else? Oh, here we go. Here's the A ver, last la última word. palabra. Es el Tisan Please FR4 still del be awesome. óvulo, Please del still be armero. awesome. Está cheto, cheto. Easy to hit the guy when he stands 48 still. quitan el cuerpo. 48 de daño So al easy when he's pecho. jumping around and punching you. No sé cuánto hacía antes, pero un poco más seguro, ¿eh? Creo que le quitan 52, Que antes, en el pecho quitaba 52 o 50 y algo. Pero esos son No pressure. 4 tiros al pecho y 5, ¿eh? O sea, No, no, 5 son tiros al cinco, pecho. serían cowboy. cinco. Back up on that horse, cowboy. Here you go. Oh, and what a time to reload. 50? Yeah. There we go. And whoever that was a great sport. But yeah, it's Ah, vale, still a claro, el nasty alcance. weapon. Vale, vale, Still vale. doing some work. 50, There you ¿eh? go. 50. ¿Y habéis visto el alcance, tío? ¿Cómo se resiente ahora? Sí, 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 sí. These encounters could play. O sea, 50 Qué desde manco, la cadera, ¿eh? no dan en la cabeza, tío. Mira, mira, 40, 46. 75 en la cabeza. Apuntando. 75 en la cabeza desde la cadera. There it is. No, estoy apuntando, Short Sí, gauge estaba scope, apuntando, so this is one of the scopes that has had Está their zoom pushed apuntando, out a little hombre. bit, and there's an extra two frames of zoom time.
as he's zooming in. La cabeza creo que quitará Vamos, 95. las nuevas miras de la mirada kilométrica, chaval. Esta era la SRL10. Vaya tela. And then Mira, earlier, mira, mira. when he wasn't on the spot, we Tiene actually poco saw zoom, ¿sabes? Madre Le va a ver las some close pestañas. range combat ¿Tú has visto snipers el zoom que tiene eso ahora? that I Ya think ves. will prove Ahora it's still o llevan la possible, it's just a SHL25, little bit less que aún así la responsive. habrán subido bastante. La única Sí, que sí, suben la es- emboscada. Han dicho que también la subían la Just gotta emboscada. back up a little bit. Okay. Let's take a Pero look si es que at, se le ve these hasta small las chains. ideas, ¿sabes? Los mapas Esta- tan pequeños. Eso es la mira cercana, la que llevamos todos. These damage on Madre the mía. came up a little bit. You Rifles de are gonna pulsos, a ver. increase, 23 al so it's pecho. gonna be a ¿Eso little qué bit es? more Cuadro en la difficult cabeza. to ¿Eso get, es? two ¿Algo de Ni cambio? idea. I should say two bursts. Sí, puede ser algo de cambio. Por el If you diseño que land tiene, all aunque your esa mira a mí no me ha headshots tocado. Me han in tocado two otras miras. bursts, O es la pida de you can Nirwin, esa, sometimes creo que es la kill pida de a Nirwin. Guardian depending No, on no, the no. Tiene combat. es blanca. And now 34 la they're cabeza more es mucho, common. por la So piedad de again, we're Nirwin. encouraging people to aim for the head. Mete Le muchísimo. pide Nirwin mete 30 en la Plenty of cabeza, kills in team shooting is gonna be a Tienes little bit puntería, more mete, si no, pues te pasa como este. And, Pero- and it took, stop Bonnie's kill streak there. All right. Pero ya sabes, And it's then bungie. let's take a look at So this is her her memory. memory. Yeah. Porque cada vez que mata se le está subiendo la vida entera. Los automáticos. Assault rifle, which is going to be launching on April 12th. And this is a low rate of fire weapon. I believe this Que se purple ponga el might mar de have reflejo. focus fire Como on se it pone el as mar de well, so this is reflejo, gonna míralo be ahí. super slow. Yeah, really El slow. caos está Basically, echando like your espuma baby por la Soros, boca, but Dani. it is pretty nasty. sí. These things are Este pretty automático es el effective, nuevo, ¿no? so- Que ahora ponen nuevo. Acá Sí, ese es el de la reina. 34 a la cabeza. Y bueno, buena cadencia. Options aside from doctrine Tiene buena tests pinta. and Should've just called it determining- Parece unas Uros. That Tiene un sounds poco más de cadencia que las Uros, ¿no? Can you imagine? It's Me like, parece I a got mí. the baby Sí, Soros. Sí, ¿ves? Mete bastante. Baby It Suros. drinks Guardian tears, not milk. Exactly, exactly. La mira es un Tampoco these chetado, are- ¿eh? These are going to be Ya, está hopefully muy bien, more, ¿eh? Sí, 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 o sea. Aquí huele a automáticos de I'd love vuelta, to see ¿eh? that. No quiero decir All nada, right, pero... and then automáticos our son last Es un riesgo porque si tú Los oyes automáticos de las verdad, opciones nada de betas, mira de doctrinas, So, yeah, tío. this is the doctrine of passion. Eso que es slightly la less doctrina, ¿no? damage. Sí. I La really wanna doctrina. emphasize that it was slightly less, so that if you A get ver, bead ¿cuánto daño on the hace? target Ahora ver los and you're lloros. pretty much locked in on 'em, Yeah, you're still able to Lo melt them mismo. pretty quickly. yeah. No veo el daño, tío. 15 daño. 15 daño a la cabeza. Eso es lo que hacía antes, ¿eh? No, hace más ahora. 15 hacia el Hace más cuerpo ahora. antes. 15 hacia el cuerpo, a la cabeza. Claro, es que ahora hace 15 a la cabeza. Antes hacía 15 al cuerpo. 16, creo, ¿eh? 16. Y yo creo recordar que hacía 19, ¿eh? Sí, hacía 19. ¿Qué va, Puede ser, ¿eh? Luego lo comprobamos, pero yo creo que no, ¿eh? Pero mira, tarda bastante en matar ahora, se nota. Mira, que no le baja la vida, tío. Está disparando Bueno, a al ver, pecho y ha tardado ahí. escúchame, que también es De que tiene la precisión en donde yo me sé, ¿sabes? A ver, también están enseñando cómo mata. A ver, los otros están Ocho- dejando matar, tampoco le están... 8 a la cabeza. 8 a la cabeza en boca tormentas. And then last but not least is our new Ocho en la cabeza Drake's con- Promise. So, Mira la promesa. so yeah, the way Tan this buena como works is siempre. very similar to the tracking perk on ¿Con la level one. doctrina? Yep. So as you Sí, aim down antes the también sights, hacía creo que 8 en la cabeza con la doctrina. a target, and then the projectiles Esta sí que will lo han subido. So you wanna Sí, aim sí, it Estaba up. muy mal. Unlike the rocket 19 a la launcher, cabeza, there's no, no 19 al option. pecho. So if you're familiar with like truth and you know Y se lo roban. Qué pringao. sights and you sort of get that beeping audio. Mira cómo lets you rebotan know las you have balas target ahora. locked. There's nothing Ajá. like that for this gun. You Ahora just have mete to eso. try. ya se puede 24. usar, ¿eh? En su día era malísima, ahora se puede usar Promise. bastante bien, ¿eh? Se puede usar muy bien. Greg Peng, our weapons Pero ¿sabes qué designer, pasa? Nadie la va a usar. Es excepcional. he worked on this. It Yeah, has become eso sí. Greg's Promise. He did a great Si job. fuese morada... Mira, pues, mira, puede. mira, There mira. has been a little bit of work Cómo on rebotan the las balas. Solo Es 20 una de munición, ¿eh? um, Agüita, un because cargador y once ya. we did the new, Sí, es que ha dicho que van a bajar la munición que cogías y todo. Sí, pero vamos, miedo me da. now El it's, francotirador que it's a little bit y a la more balanced escopeta... out now. Sounds nada, scary. vamos. I mean, when you do that, when you say, okay, now Ah, this y gun pro is feria. Palas, ¿sabes? Es interesante. competitor, you're always kind of like, all right, I'm going to Yeah. give this to Una the community, pistolilla, and it's ¿no? like, let's see what happens. It This is thing very could much- become the Yeah. first and last No me word convence, in ¿eh? Crucible combat. But Yeah. we'll keep paying attention. We'll keep studying them. We'll look at the UR data. We'll look at the usage graphs. and see if it Tracking takes rounds, off o like a sea, rocket, the balas same que way mine did persiguen, when we brought it realmente ha forward. dicho. Yeah. But if you're playing Como la de in the los Crucible, caídos, ¿no? Como la de los we are caídos, watching claro. you, and we are Las studying balas you, curvas de toda la and, vida. we're reading the things that you're talking Las de about la in mira the forum. kilométrica, de toda la vida And, también. vamos. Sí, these are the también. conversations that we have internal. So Las de la while we multiherramienta, may not multiherramienta. respond to every También, single sí. tweet talking Tiene about poca afición weapons, también esa arma. Nusk No and, tiene the gestión people de who blanco la multiherramienta, create and ¿eh? design ¿Qué these va? things, Pues para are hacer always pecho da bastante bien, ¿eh? O sea, and, tiene bastante... hoping to better serve you as a player. Ay. So the April update's doing some great
great stuff in that area. We'll see how people respond to all of it.
There's always another game update after this one. Oh so yeah, oh yeah. it'll My be- work is never done. Yeah, fashion is never finished. Yep. Joe, Mira thank cómo you se so ríe en much for plan de being on the show. gilipollas, os Honor. dejo con la boca abierta. And we're going to take a look at the Warlock exhibition here for just a moment. Pues and, no han stick enseñado nada de around. los hechiceros. Our next subject matter expert Ah, vale. will be Grant Ahí, Mackay to ahora, talk ahora. about these Warlocks. Por favor, quitar la granada manca. A ver, hechiceros. Vamos a ver. Vamos a ver lo Dura que menos les la han- radiancia. Mira, la radiancia dura menos, eso ya lo sabíamos porque un pavo se puso a contarlo. Me parece que ahora son 9 segundos de los 12 que duraba antes. La granada manca tiene menos alcance, me lo parece a mí. La ha tirado una al lado y no le ha hecho nada al tío. Dude, this room temperature Eso water va lagueado a tope. You got to get yourself some of that. Hostia, ha cambiado. So welcome to the show. SLR. Thanks. Grant Mackay, everyone. This is a newer member Bueno, of our ya tengo gameplay buenas team. que vienen, ¿no? It seems like just yesterday, although it wasn't, that I showed you around the studio and I was joking around. I was like, oh, so you're the man who's here to nerf the hunter. Back then, the hunter was a constant topic of conversation. Ese relevo Since de then, we've seen incoming. some other No, no. subclasses come. El hombre que va a ¿Eh? nerfear al cazador. Eso es lo que le he entendido, qué chungo. ¿Qué? El hombre que va a nerfear al cazador. ¡Oh, Cuidado. sí! No me toques a mi niño. ¿Al cazador del Dale, circo? Quítale humo. How do you react to those sorts of conversations? You know, what are the things you think about when you take a look at the way Hombre, subclasses no creo que vayan a balance each nerfear other in the al sandbox? cuchillero cuando la última vez que lo Mostly tocaron after ya you fue para give nerfearlo. so Para much quitarle armadura Ah, y quitarle rapidez. ya, what you played and decided to nerf Como that. mucho las Oh, saltarinas. hey, thank you so much. So it's my fault that we're having a Warlock design pass It's not today. actually, yeah. So it's. I was gentle, as you asked on Twitter. What we actually look at is how people are playing them, what they're using, and how actually successful that they are. And so if something's being used too much or too little, we try to use that as the metric to sort of balance on. If everybody's doing Warlock exactly one way, that's kind of a problem. It's kind of boring. Right. Give people incentives to embrace different archetypes. And empower the different kind of play styles that we have, that sort of thing. Okay, cool. Well, we have put the Warlocks under the microscope. Let's see how they're performing in the Crucible. And as we watch these people, we'll load Empiecen up por one el- subclass at a time. And we'll have you give us a sense of Empiezan what con you've los, changed and how that is los impacting Warlocks, the way that ¿cómo se they're llaman? performing in the Hechiceros. Rumble fight. Vaya So, lagazo que se ha marcado. Who do we have up first? This is the Sun Singer. All Están right. enseñando Actually, destino y this su esplendor. son tried Últimas to, palabras, melee his espinos, way to victory venenos, with the lag. flame shield, Sí, sí. Lo tienen Están haciendo un todo. completo. Es destino irrealista, ¿sabes? El de la calle. También la doctrina estaba por ahí. Eso. Vale, le bajan el escudo del aero, el escudo del puño del aero. Okay. Oye, cómo me está poniendo este arma que lleva, ¿eh? Meten mucho, tío. Pues a aviciarte a jugar cosas de la arena para otro lado. Sí, ya era hora. Y el fusil de fusión no se queda corto, ¿eh? Los fusiones lo que pasa es que hay que saber usarlos. Dice, Vasco, esa época del cazador va a desaparecer. Qué cabrón. So talk about the super. This super's active now. So this is Radiant. ¿Es aquí? What we did was try to make some Ojo. trade-offs in it. So if Pero mira cómo tiene granadas, one, ¿eh? like 90% of the other players, Y creo que lleva, no lleva ninguna, It's not no gonna lleva last ninguna, quite as long. I think actually ninguna someone posted a amarilla, video ¿eh? analysis of one of our previous Twitch streams and Buah. actually called me out on that. Le han quitado el radio de la granada cheta, de la de... But also we tried to de la de make it fuego, a little se la han smoother when bajado. throwing the grenades. You're going to see maybe one or two more grenades in your super if you're not running Fireborn. And you're gonna see some extra Vaya bumps tela. for your allies if you're running one of the other upgrades, that sort of thing. Okay. Okay. Cool. Let's take a look at our next Ojo, subclass. lo ha matado de una, ¿no? Sí, sí, de un puñetazo se lo ha cargado, ¿eh? What do we have here? This would be the Stormcaller, Bueno, my All right. favorite. de momento All right, vacío. this Ahora was, tocaba this is one of the el first things you eléctrico. worked on here, yes? Correct. Tío, ¿qué le van a hacer? Tengo miedo. How was the Mierda. Stormcaller Tengo different? miedo. What have you done? ¿Qué le vas a hacer a mi we just hechicero wanted to adjust a de few player rayos? frustrations. A lot of people were a little upset with, ¿A seeing ciclón, Storm- puede La ser? armadura igual cuando lo Stormcaller lleva, pop there, o el their alcance que landfall, tiene. like we just saw right Yep, there, there we go. and it would blow up a Titan bubble and blind everyone. So we've reined Dura that in menos, a ¿eh? little. You can't blow up Titan bubbles anymore, for example. And watch it drain. Right, it's not gonna blind everyone on the map anymore.
Ya no puedes cargarte a titanes dentro de la cúpula. Some people were running where they chose all the perks to make their storm trance last essentially, half the match or whatever it was. We've reined a lot of those in, and we've tried to make it a little bit more decision-based. So if you're sort of spamming your arc lightning everywhere, it's going to drain a lot faster now. It's not as free anymore. You're going to have to think about it a little bit more. Vale, lo que dije, chavales. Básicamente que ya no puedes spamear el R2. Si spameas el R2 se te acaba la super enseguida. Ya era hora, tío. Ahora, cuando utilices la R2 es cuando te bajará la super. Y si no la utilizas, pues te durará más. Y da igual, si va a seguir siendo la escoba. Sí, pero ya no vas con el R2 pulsado arrasando por todo lo que lleves delante. Ahora tienes que Yo economizar. iba con el R2 pulsado. Pero a mí como si no lo hubiesen quitado nada. Ya bueno, pero cada vez que lo usas, se te quita mucha barra de la super. Vamos, que esto de hacerte a 5 personas como que ya nos vamos olvidando, ¿no? Muy juntitas tendrían que estar para hacértelo. Yo lo que suelo hacer antes de entrar, por ejemplo, en la bandera es ir un poco despacio. Madre mía, el alcance no se lo han tocado, Vaya hijos. It'll all come in the patch notes. We moved some minor numbers around and all that sort of thing, but probably don't want to hear me ramble about that too long. Yo no tengo miedo es que jodan al Blade Dancer. And if the super requires a little bit more decision making, I mean that really is the Stormcaller experience. It's like, oh, my super's charged. Really don't need to think about this. Let's just pop it and go, and just maraud through the map. Porque le quitan radio a las granadas, pero sigue tirando granadas como si no hubiese mañana. Lo que me importa ahora mismo es la granada, la granada del titán, la de la relámpago la tienen que bajar ya, Es que lo que tienen que hacer es que si la tiras en un punto, que dañe ese punto, porque es que hay veces que estás a 2 metros a un lado y te llega Es que esa granada cruza el radio del mapa, ¿vale? Tú la tiras y... Pero es que no solo en línea recta, sino que a veces tira para los lados y te pilla. Dices, ¿pero cómo? Yo estoy viendo toda la última palabra, 75 la cabeza apuntando. Bueno, hablan de el hechicero de los vascos, el de vacío. ¿Qué le pasa? ¿Qué le han hecho? La granada de dispersión yo no la noto muy bien, Cuando la tiran, parece que va mejor. ¿Has visto cómo tira la dispersión, Catch? Antes no la tiraba así. La tiraba así como una granada normal. Ahora la tira como la de acciones. No he visto, porque yo tengo ahí el directo un poco más atrasado. Ahora ya no es. Yo la veo chetada, la granada de... Sí, antes el año no estaba bastante chetada. Había que saber usarla. No era de estas de yo la tiro y que lo haga todo por mí. Sí, como la granada más. Mira ese hechicero sin vida, como escapa el cabrón. My playing style, as my thumb skills are not amazing, is definitely as a support player. Definitely somewhat of a brawler. I wear the void fangs because I like the grenades. I definitely try to punch my way out of any close encounter. Pardon me? It's interesting that you picked Warlock. I like it. This is how stupid I am. I just like the way they dress. I mean, yeah, maybe I should have been a Titan, but I like the glide. I like the fluidity of the movement also. So I'm definitely one of those players that makes emotional decisions, but the changes that you've made to the void Joder, la promesa are something that I'll probably de have Direct, a lot ¿no? of fun with. What specifically could we call out as we watched this Warlock fight? That was a hell of a punch. Nice. He had it going before, but he's kind of wasted his cooldowns. Not to put him on the spot or anything, but you've probably noticed even when they were playing earlier with Thorn and stuff. Yeah. If you catch it correctly, you're gonna get another grenade back really quickly. Okay. On your doctrina. ability. So that's Sí. another thing that. La verdad que es injusto, que hayan bajado las últimas palabras y no la hayan bajado, porque se lo están diciendo por el chat y tal, que ha mantenido el daño y tal. Sí, de verdad no ha mantenido el daño. Sí, no, yo lo Parece estoy que viendo... ahora A han ver. bufeado bastante el vacío, Estaréis Que- con vasquitos. Yo lo que estoy viendo es que la doctrina no la han bajado. Sigue igual. He also is using his melee pretty freely. Y eso es injusto, la So verdad, porque... improved, Va, Estaréis contentos, ¿no, vascos? Si matas con una habilidad, tienes una habilidad casi al instante otra vez. Sí,
Y era hora de que hiciese algo, digamos. Si matas con la granada, Las dos supongo granadas. que cambiarán un perk. Quitar el 100 la granada. Fíjate, cuando matas con habilidad, cómo sube la granada, Sí, sube en plan. Sube echando leches, Y el, Sí. y el cuerpo a cuerpo también. Ahora a ver, la Nova yo la veo que tiene, le han quitado un poco el. O sea, que cae más rápido, ¿no? Mira cómo sube la granada. Porque le han puesto al absorber al cuerpo a cuerpo del hechicero, tiene un perk que te sube a la super. Pues ahora te sube la super y la granada. Y como tiene puesto el perk de que la Nova también activa el efecto, pues es un 2 por 1. Vamos, chetada. Mates con lo que mates, ahora te sube la granada ahí echando leches. Vamos, que las builds de esto tienen que ser de fuerza. Las builds de... Sí. No, y encima el hechicero... Joder, a ver si lo digo. That's when we really learn what we've created, yeah? Truth, yes. Yeah. And then we get to observe and readjust. And it's not going to be perfect the first time, probably, but well, we'll get there. What is perfection? Perfection is a thing we strive for. So, last thing we would address. I got a lot of questions in chat about firebolt grenades. Oh, here we go. So yeah, that was the other thing that was talked about a lot. On top of Storm Trance being too long, people were really worried about the dot. Yeah. And the truth is, there's no simple solution there. So dots aren't just about the damage they deal. Yeah. I think John got into that a little bit. They are also about the amount of time you can see your opponent, even through a wall, because you see numbers coming out of them. And they're also about stopping their shield regen so that they can't re-engage you. And so a lot of the, bueno, están hablando de la granada cheta del hechicero del aero. Que están hablando de la duración, del tiempo que puedes ver al personaje, pero que de momento no han tocado nada de esa granada, más que el alcance. There was no simple way to adjust that, so we kind of left it alone. We looked at other points of frustration like Flame Shield and tried to take a little bit of the power out there, and hopefully that's enough. But we're still pues eso, no han tocado más que el alcance de la granada cheta, se puede seguir usando Funeral Vikingo, hará el mismo daño, de momento. Del aero solo le han bajado el escudo de llamas. Did you just call out the people that rely on Firebolt Grenade? Con una chetada. No, I'm not calling out anybody. Hey, yeah, I'm not. You bueno, que granada de fuego y tiro de la multiherramienta seguirá matando, vamos. That's the state of the Warlock, as it will be on April 12th when we deploy the April update. Thank you so much for shedding some light on the subject. Do you get it? Shedding some light on the subject. That's pretty good. I would say you shed about 335 light on that subject. Maybe 330 light. We'll shed 335 in the patch notes. Okay, yeah, bring it home. Okay, bring it home here. That's really everything that we have to talk about on this, the third and final live preview of the content that you'll find in the April update. So it's been our pleasure to sit on these couches and talk to you about what's coming to Destiny and how the game is about to change. I'm Deej from Bungie. I'd like to thank Grant Mackay, as well as John Wisniewski and Lars Bakken, who no han anunciado nada, yo creo. Can't be said Simplemente enough. cambios. April 12th is the day when all of these changes go live. So we will begin the work of deploying those things to your consoles probably around 10 a.m. if everything goes well. Follow us in all the usual places for signs, and we'll let you know when we download them. Please play. Please let us know what you think. Please get in there and give your Guardian new ways to become powerful, and we'll see how things evolve and we'll see how things unfold. Go Voidwalker. Go Voidwalker. So thanks again so much for watching. I'm Deej from Bungie. That is the end of our show. We'll be back on the Bungie blog tomorrow with more detail on all of these fronts. Mañana damos detalles. Nothing. Nos remiten a mañana y su blog. Bueno, pues ya cortan. No sé.
No han dicho nada al final del mundo abierto ni nada, y del cazador, no sé, ha sido muy raro, la verdad. No sé, ya te digo, sí. O mañana sacaron unas pedazos notas de parche que agüita, o es que eso, han dejado un huevo de cosas en el aire, o sea, no sé. Quedan 6 días. Sí, no sé. Yo estaba. O sea, ha dicho el cazador, tal, pero es que al final del cazador no han dicho nada. Se han pasado directamente al hechicero y han cortado. O sea Sí, que, bueno, han hablado de lo que decían que iban a hablar, pero es que me deja un poco rayado que al principio decían que iban a hablar también de lo del mundo abierto y bueno, pues eso, lo que venía en el Twitter, y al final no han dicho nada. es que siquiera han hablado de la subclase que van a tocar del cazador. O sea, podrían haber dicho, pues, esta va a ser la afectada. Esta, pero es que no han dicho nada. O sea, lo han mencionado para No. eso, para dejarte un poco con el ojete cerrado y ya está, y adiós. En fin. Hombre, yo creo que bajará la de vacío del cazador. A ver si es verdad. A ver. Pero bueno, Porque la de filo de arco, ¿para qué la van a bajar? Si ya está no jodida. No llore aún porque aún no van a bajar su cazador. A ver, Simplemente entonces. la han tratado para que lo baje. O sea, que por eso lo digo todo. Entonces, así como resumen, lo que tengo yo aquí pillado notas es que van a bajar el. No, van a subir el tiempo que se tarda en revivir, ¿no? En PvP. Si mi memoria no me falla, han dicho. Yo lo que he visto más claro ha sido el retorno de la bomba nova, ¿eh? Eso es lo que más veo yo. O Mago, te oigo un poco lejos, pero ¿Ahora? ahora mejor. Vale, pues la cosa es. ¿Alguien que esté ¿Podemos viendo el revivir directo? ¿Se ve bien? desde más lejos? Yo es que no lo veo ahora, ¿eh? Se va para el móvil. Me ha puesto conexión con el servidor perdida. No sé si es cosa mía o. A mí también me está pasando a veces. Bueno, Lo dicho. Se puede revivir desde más lejos, se tarda más en revivir. Ya no podemos revivir solo pasando por encima con el pecho de Alfalupi ni el casco. O sea, se acabó esa chetada de Ya era hora. pasar rápido por encima. Ahora si no te paras, no revives. Luego, ¿qué más? Automáticos, bajan los escupebalas, como son el Arminius y la Doctrina. Bueno, sé que lo bajan. Pues se han dicho que lo bajan. Si Sí, pero. eso 15 de daño a la cabeza, han bajado. Ahí suben los que tienen cadencia normal, o sea, rollos unos. Eso los suben, los de fuego concentrado. Le suben el daño. 35. Yo creo que 35 era el daño que hacían las uros al principio del juego. Mira, con eso todo. Sí, sí. Pero bueno, tiene menos cadencia también. Francotiradores, a la mirada kilométrica le han quitado las miras chetas, las miras cortas se las han quitado todas, ahora son todas miras medias largas. O sea, aunque te toque con la emboscada, tienes una mira larga. los cañones de mano siguen prácticamente igual. Sí, solo han puesto más munición, o sea, han puesto más munición de mochila, o sea, pues eso es para PvE realmente, porque PvP realmente. Luego están los de pulsos, que les han subido, sobre todo los que tienen poca cadencia. Exacto. Yo hubiese tocado también los de como la garra de malo, que esos tíos que matan demasiado. A mi gusto matan demasiado para ser lo que son. La mida también se lo han cargado. Bueno, cargado. Le han quitado las balas de gran calibre, pero es que antes era una chetada porque disparabas al vacío por donde sabes que se van a asomar, y si se asomaba uno estaba muerto porque le llovían balas y te podía ir. No podía moverse encima, es que es lo peor. Es que es eso, le han quitado las de gran calibre, que yo creo que a ver qué perk le ponen, pero en principio. Ahora van a ir a poner un auto de machetado, ¿sabes? La de que rebote, ¿sabes? Ya vamos, lo que faltaba. A las Suros que haya visto le han subido el daño y el alcance con la ráfaga concentrada, pero a las que de los disparos cada vez más rápidos le han bajado el daño, creo. Sí, es lo que decían, que en el perk de las Suros tiene el buffo y el nerf. Tiene el buffo en cuanto a los de ráfaga concentrada y tiene el nerfeo de los ráfaga rápida. Luego exacto. Luego está el halcón de luna, que le han subido el alcance y la puntería. Sí, alcance y el cuando tengas a uno a 10 metros le puedas dar una bala sin se evapore. Sí, exacto. A mí me pasaba mucho eso, además, que daba mucha rabia. Luego le han bajado la última palabra, el daño desde la cadera, ¿no? O sea, le han bajado el daño en general y luego le han bajado el perk que le daba más estabilidad y más daño al disparar desde cadera. Por lo cual, última palabra, descansa en paz. No, creo que descanse en paz. Ahí has visto que seguía matando, ¿eh? Seguía matando bastante. En vez de matarte de 2 balas a la cabeza desde la cadera, te matará de 3. Van a necesitar un poco más de tiempo para matarte y ya está.
Y es que bueno, el time to kill de antes era muy exagerado. El time to kill era sí, el la más, verdad el es más que era una bajo de todo locura. el juego, pero por diferencia. No había arma que le igualase. Y ahora, al menos una o dos balas más no te las quita nadie para que te mate, ¿sabes lo que te quiero decir? Luego veo el Espino que siguen con su campaña de ir matándolo poco a poco para que no duela. Pero bueno, ¿qué es A los eso? nostálgicos. Ahora Lo el normal. espino, el veneno se consume más rápido, quita menos y ya está. Le han Sí, ya subido la está. cadencia, me parece, le han subido un poco la cadencia de disparo. Como tenía La poca, estabilidad, la estabilidad también se la han subido, pero claro, el veneno ahora hace 2 de daño y se va a los 2 segundos. Hemos visto que el veneno, Sí, o sea, desaparece. o te mata el veneno o no te va a matar. Sí, sí te va a matar, porque pues, si no le baja la cadencia ni el claro. impacto Si es que mucho, te va Ya, a seguir ya. matando. está Es un Sí, el cañón de problema que mano tienes es que buenísimo. tú lo comparas con Sí, pero cualquier ya es cañón de mano. habilidad, no es 2 tiros y estás La muerto, comparas ¿sabes? con cualquier cañón de mano, pero esa regla de 3 es habilidad. Tienes que tener la puntería, el no fallar balas, pero es que lo comparas con cualquiera de sus hermanas y ningún cañón de mano tiene ese impacto y esa cadencia. No van unidos de la mano. Siempre, si tienes impacto, tiene menos cadencia. Y si tienes esa cadencia, tiene menos impacto. Pero ella es la única que se salva de eso. Y es lo que la hace tan especial. El veneno es una gilipollas. Quítale el veneno, va a matar igual. Y va a estar ese ya, rato. ya. Con esta es la doctrina. Que la doctrina Yo no creo se que encaja incluso igual, que otra puede estar cagada. más cheta que la última palabra, porque la espina lo que tiene también es que te mete un tiro y te desvía el punto de mira, pero para Cuenca. Yo me acuerdo en Osiris y así, cuando se llevaba apuntadas con el franco, te metían un tiro en la espina y el punto de Sí, mira se te sí. iba. Sí, Era un lo que francotirador. pasa ahora con la multiherramienta. Lo que pasa ahora con la multiherramienta, Si coges la espina contra una que te última mueve. palabra, le pegas un tiro, le mueves el punto de mira, sus 8 balas se van para la izquierda y tú le entras todas las otras 2 que le quedan. Si sabes usarla, es un arma que destroza. Claro. Luego en la rompehielos ya no hay truco. Y Eso, en cuanto bueno, te en matan, se general, no va solo la la munición. rompehielos. Sí, bueno. Ya no se puede hacer el truco de la munición verde. Han quitado tanto la rompehielos, ahora la rompehielos directamente, si te la cambias, pierdes toda la munición. Sí, así que Y ya. Prosperios supongo que también entraba, no lo han dicho, pero supongo que también entra dentro de estas armas especiales. Luego, eso también El- se me olvida. La la- munición verde, sí, volveremos a exacto. aparecer con balas de munición verde en 3 versus 3, o sea, tanto en Osiris como en escaramuza, rescate y demás. Tendremos munición verde al empezar, pero el primer paquete de munición verde saldrá a los 5 minutos o a los 3. A los 3 minutos. A los 3 minutos sale el primer paquete de verde. Y después de 2 en 2, o sea, de 2 minutos en 2 minutos, salen los siguientes paquetes de verde. Vamos, que ahora para coger munición verde va a ser... Sí, va a haber Quiero no cola. puedo. Como ahora cuando haces una Eh, partida, si no usas el rompehielos, eso. Al final las partidas se convierten ves en la feed. No sé quién baila, no sé quién saluda. Así todos los equipos. Y están quietos esperando a que aparezca la munición y luego ya empieza la partida 2 minutos después. Sí, sí. Y luego, la sí, munición vas bien. pesada también. La pesada, La exacto. munición pesada saldrá a los 5 minutos y no Solo volverá a una vez. aparecer. O sea, ya no Pero yo creo que lo se de. acabó la pesada de 2-3 veces que O hacen Mago, partidas. yo creo que lo de la especial en Osiris, 3 minutos no creo que esté. Creo que Hombre, solamente es las en partidas duran 2 escaramuzo y minutos. rescate, ¿eh? Las partidas duran 2 minutos las dos series. Sí, ¿Cómo va a en estar teoría no han 3 dicho que en minutos para Osiris no han aparecer? tocado la munición pesada ni nada, ¿no? Han dicho que Osiris se No, queda no, igual. Claro. en Osiris la munición sigue saliendo en la ronda 3, la verde sigue saliendo a los 30 segundos y ya está. Claro, claro, La digo. Luego, diferencia es que ahora aparece con munición verde, ya está. sí, luego han hablado un poco de las recompensas que dan, por ejemplo, el semanal, dan el Sterling Treasure por No, hacer una pero partida. en la partida del semanal, ¿eh? O sea, Sí, en la partida de crisol destacada esa, no sé. exacto, es la semanal, esta que te da 10 chismas. Luego, recompensas en el crisol pueden llegar hasta 3.35 de luz. Y No, más 3.30. frecuentes, en teoría han No, dicho. no, 3.30. 335. Y 3.35 y en Y en Osiris Osiris, a el 3.30. equipo este chungo a Ah, bueno, es 330. verdad, cierto. Es verdad, eso también. Y los O fusiones de sea, fusión que acaban de chivarnos por aquí por el chat, gracias por habernos chivado. que Sí, La estabilidad. estabilidad. sí. Que ya van bien, lo que pasa es que obviamente pues no son el arma más apropiada ahora mismo para Yo usar. veo que el Pero Telesto, cuida con él. El Telesto Ah, está el Telesto lo han nerfeado, tío. Yo quería matar a mis compañeros y ahora no puedo. Luego la ametralladora esta, la última parada de Cooling, Ah, bueno. Le le bajo la quitan, munición. le bajan Yo munición. creo que va a ser como el Señor del Trueno, que si os acordáis, el Señor Exacto, del Trueno exacto. tiene 46 balas de cargador, pero no tiene munición de reserva. O sea, tú no puedes te viene el cargador lleno, no puedes recargar.
Y en cambio la parada de Quillen te viene con 40 y pico balas y luego tienes otras 16, ¿no? Si no recuerdo mal o Sí. algo así. Que tienes 15 balas más con la parada de Quillen que con el señor de turno, por ejemplo. Y lo que van a hacer es eso, le van a quitar las 15 balas esas extras. Y luego Vamos, está... pondría la mano en el fuego, que le van a Sí. quitar esas balas extras. Tiene pinta. Y luego está la promesa de escoria, que le han subido, pues lo de que rebotan las balas y supongo que un poco el daño y esas cosas. Sí, y las balas que rebotan tienen aim, o sea, van buscando el pegarte, por decirlo así. Si rebotan y te tocan cerca, pues te dan, básicamente. Un poco Y como, luego- como las armas de los caídos, que en principio ellos lo que pensaban cuando sacaron ese arma, que iban a buscar las balas, más o menos. Puto Yoshinho haciendo publicidad de su clan nuevo. Ay, los paqueados y phantoms estos. A ver, ¿qué más? ¿Qué se me olvida? Se me olvida algo. Que quería decir algo y no se me ha pasado. No sé, se me ha ido. De escopeta no han dicho nada. Escopetas, yo diría que... Hombre, Bueno, sí, le afecta lo de la munición verde, que ahora tener munición de escopeta va a ser un suplicio. Sí, pero Ya que está. no. Improperio, o sea, va a ser con la improperio, que es la única de esto Sí, que está me actualizada. incorporé haciendo la metralleta también. Es lo peor. Troperio y Sí. metralleta van unidos de la mano. Es como Sí, promontorios de cristal y metralletas, que son cosas que 1 más 1, Mm. ya saben. Sí, sí. Yo seguiré utilizando mi teoría conspiratoria, que me encanta. Así que. Sí, a ver. La teoría conspiratoria, al regalártelas, que es la mejor arma que te pueden dar, con telémetro, con el impacto que tiene. ¿Es eso o espera que te toque un acoplado más uno cheto? No hay más. Y Yo, como en el luego, segundo no bueno, tengo suerte, pues. cambios en los hechiceros, que nos hemos dicho. El Bomba Nova lo han chetado descaradamente. Ahora puedes hacer la combinación. Bueno, le han cambiado un perk. El perk de la absorción de energía ya no solo da vida. O sea, me parece que estaba el que daba vida y el que te daba energía de super. Pues el que te daba energía de super ahora te da energía de granada. O sea, la granada te sube en un plus plus. Ujú. Y claro, si te pones eso, que al matar con la bomba nova también activas la absorción de energía, al matar de bomba nova tienes la granada prácticamente otra vez. O sea que si juegas con eso de que matar con el cuerpo a cuerpo consigues granada y al matar con la bomba nova consigues granada, te estás todo el día tirando granadas de vacío. Que no son malas, precisamente. Que no es que vas a tirar No, cualquier mierda. no, la verdad, con la de acciones, que no sé si, creo que no le puedes poner lo de ¿Cómo que de acciones. acciones? Y luego Nada, si te pones el pecho este que te da una granada extra y te da un. No hay pecho de granada extra, son los brazos No, que te el dan que. No, no, las... no, no. El pecho este que aparece con una granada. Ah, eso sí, que es. Y te da El escorpión del un. vacío. Claro, y Eso, te da una buscador. Una estación más no, o algo de eso. la Sí, buscadora que de la acciones. granada se dispersa en vez de con dos. A Claro, tres. se dispersa Dos a tres. en vez de a Sí. dos. Sí, Claro. pero bueno, eso. A mí nunca me ha gustado ese perk, ¿eh? Siempre hace menos daño. O sea, cada bolita hace menos daño. Eso es la mierda. Pero bueno. Que los Nothing Mana, o sea, no sé, es que nunca me acuerdo en español cómo se llaman. Los grilletes de la Sí. nada. Eso, los grilletes de la nada. Es que si me los sé en inglés, tío, tanto verlos en inglés, me los sé todos en inglés. Lo que son los grilletes de la nada van a estar chetadísimos. 2 granadas y con el efecto de. Es que es eso, al matar con super y con granada, vuelves a conseguir granada. Es una chetada. Tiras una granada, matas a uno y vuelves a tirar otra granada. Y encima tienes dos con los guanteletes esos del vacío, de la nada. Como se llamen. Mm. Es una chetada. A Vasco le gustará, seguro. No sé lo que tendrá que decir él, pero Bueno, yo lo veo muy cheto. la verdad es que últimamente no estoy muy para allá con el hechicero, entonces es un Bah, poco como si te has cruzas fallado. como si te cruzas 3 meses después con tu ex y ves que está muy buena. Dices, sí, está buena, pero ha mejorado, pero ya no es mía. Me Ya siento no, un poco ya así con el hechicero. no. Luego el Aerosol la han nerfeado, entre comillas. Lo que han hecho básicamente ha sido coger el golpe, bueno, el sobreescudo que tiene del cuerpo a cuerpo y se lo han bajado. O sea, tiene menos vida cuando se pone el escudo. Si antes tenía, yo qué sé, 300 de vida, pues ahora tendrá 250. La vida básica son 200 Sí, y el porque escudo acordaos normalmente son que 100. el hechicero llevaba le ha pegado un manotazo, le ha salido escudo y se lo ha Y cargado se al le han otro con un cargado. manotazo. Sí. Ya, pero estaba tocado, ¿eh? Estaba Sí, sí, tocado, ¿eh? hombre, si no, obviamente no te van a matar con 3 escudos, pero Pero que que
Que igualmente, que sí, que Barra y estaba... media se la ha quitado. Barra y medio creo llevaba la media barra Exacto. roja y la entera del Eh, escudo y se la ha ventilado con el cuerpo cargado. Ya te digo, o sea, el cuerpo cargado me parece que, si no recuerdo mal, hace 167 de daño. 160 y algo de daño. Y la vida del guardián son 198. Y Así es, eso números sirve exactos. también para cuando revives a los guardianes ahora. Es verdad, bueno, eso también lo han dicho. Lo único que yo no sé, porque han dicho que el escudo de revivir guardianes, va a ser menos. O sea que puedes cubrir luces con francotiradores que hasta ahora no podías. En principio. Cuidado con eso. No, eso ya lo tengo. O sea, ¿cómo se llama? El francotirador de la raid, que se queda muy... yo La, diría que para de eso, la última para de Kulin. Digo, no, joder. eso es la pesada. La resistencia de La Jasmine. resistencia de Yasmin, coño. La resistencia de Jasmine me parece que hace 200 y pico. No, pero la resistencia de Jasmine pierde impacto según el alcance, ¿eh? Eso también es muy importante. Y creo que es de los únicos francotiradores que pierden el impacto. Pero hay veces que si te reviven muy lejos y le pegas un tiro, no lo matas. Se queda nada, se queda un toque. Ya, pero por eso te digo que ahora cubrirá luces 100%. Y con la adquisición de bancos que tiene esa arma, Joder, eso sí que pues... tiene más. Es que es eso. Yo creo que va a ser el sustituto de la mirada kilométrica en Osiris y todo eso. Porque, claro, han dicho que toquen la mirada kilométrica, no que toquen Resistencia Jasmine ni ningún otro franco. Han dicho francos en general que las miras van a estar más zumeadas, las cortas, pero Más alcance, han dicho. Con lo cual, Exacto. la resistencia de Smith, si no me equivoco, de cerca te mataba nada más revivir. Pero cuando te alejabas un poco, perdía ese. ¿No era así, Catch? Sí, sí, sí. Ahora que la Sí, niña pues, alcance y la es que es niña ha eso. subido el Le daño, quitan, a le los que quitan tienen menos vida. cadencia, Le quitan vida y encima te suben el alcance. Va a meter a leche. Eso va a ser cubre luces de año 2. sí, si no hacen nada raro, porque ya sabemos que muchas veces hablan y sacan unas notas de parche, tú las lees y luego a efectos prácticos eso no se ve. Dicen que bajan daño, hacen el mismo daño que antes, hacen cosas raras. Yo no sé cómo le bajan el daño a las cosas. Dicen, no, hemos subido las automáticas y le suben un punto, ¿sabes? Claro. No, ahora hago de Algunas. 22 a 23, madre mía, ¿cómo se nota esto? Ya. No, pero es eso, ¿eh? Los francos van a cambiar bastante. Yo creo que el tema de las miras y todo. Pero bueno, si os acordáis, la mira del Resistencia Jasmine yo creo que es de las mejores. La que Sí, es de menos. los mejores. Sí, tiene poco zoom. La que menos ocupa, o sea, la que menos molesta, por decirlo Muy así. limpia, La menos claro. intrusa, sí, exacto. Es que es eso, se ve ahí Espacio, el punto rojo y alrededor. Ya está, se acabó. No sé, Eso sinceramente, francotirador es muy bueno y digo. la gente no lo Es usa el, por es eso. el, Porque sí, no, es no el que cubre más luces. espacio tiene. Pero no cubre luces hasta ahora. En principio, a Por partir eso. de ahora, Que ahora ya si no veremos. hace nada Pero raro, debería cubrirlas. Y claro, teniendo más te cadencia y tal, puede ser juntas eso, peligrosa. la cadencia, más la adquisición de bancos que tiene, más que cubre luces. A la suerte que no te puede dropear con más adquisición de bancos, como la mirada kilométrica, que de serie trae muchísimo, que se puede ver en cualquier página donde puedas ver las estadísticas, puedes ver Sí, sí. el que de serie trae muchísimo y luego aparte le añades el perk, pues obviamente es falsísimo. Así clavan las miras Ves luego. ves montajes donde dan en el hombro, cosas así, pasa a tomar por culo la bala y cuenta como cabeza. Entonces eso no podía seguir así. Pues eso, y yo creo. Bueno, sí, coño, estamos con los hechiceros y hemos parado de contar con el aero del sol. El invoca tormentas, que si no recuerdo mal, lo que nerfean sobre todo es la super. Se acabó el ir con la escoba y barriendo con el R2 cuando tiras la super. A partir de ahora, siempre que pulsas el R2, consumirás más super. O sea, será como el teletransporte ese que tiene, que consume super, pues lo mismo. Tú pulsas el R2 para matar a alguien, consumes super. No lo pulsas, te baja a ritmo normal, como te bajaba hasta ahora. Eso yo creo que es un nerfeo importante, básicamente porque lo principal era eso, tú ibas con el R2 y tirabas para adelante. Lo único que no tienes que preocuparte es que uno te diera un mochazo a lo lejos, que a lo mejor tienes que saltar un poco, pero bueno. Sí, pero... El alcance que tenía y todo era muy bestia. Y es eso. A términos generales diría que solo lo han esa bajado eso. subclase era la escoba. Es que tú lo sacabas y empezabas a barrer a todos y fuera. En el Y quedabas solo. estandarte, y más en este estandarte que era control, tú te metías en B o donde estuvieran con el eléctrico y de ahí no salía nadie. Entre Y que ya está. los rayos se contagian entre Sí. los pavos estos y que Encima de tienes eso, un depende de la alcance brutal, configuración, puedes hacer muchísimo destrozo. es eso. Pero ahora yo creo que, a ver, seguirá jodiendo porque si te metes en B y están todos ahí, te los vas a limpiar antes de que se acabe la super. Pero ya no podrás irte de A a C y pasar por B y volver a C con la super encendida, ¿sabes lo que quiero decirte? Es que antes Sí, era sí. eso. Antes tú te la tirabas cuando salías del respawn
ibas así, te metías por B, limpiabas un poco, te metías en su respawn, limpiabas, te movías para B y aún no y se acababa la super al cabo de un rato. Uy, no, es que por Que aquí es, dicen que la mirada tiene menos que el Steel Phaser. Que lo miren en cualquier página. Sí, están ahí todos los datos, o sea sí, que... pero el Steel Paiso no te puede tocar con diferente como lo tienes. O sea, no te puede tocar con miras de adquisición de mancos, no te puede tocar Es el que es. con el PER de adquisición de mancos. O sea, Con mira chetas como estaba hasta ahora, pero bueno, en fin. ¿eso qué es? O sea, sí, es muy bueno, tiene mucha adquisición. A La mí me mira es gusta muy buena. mucho la mira. A mí la mira me encanta. Mm. O sea, pese a no poder cambiarla, la mira es corta, es medianamente corta y es muy ágil. O sea, ahora lo que se ven en francos son miras ágiles, miras rápidas y miras cortas. Y campear. Y campear mucho también con el Se puede franco. campear. Es que es eso, básicamente lo que está ahora el new meta el meta del juego son francos. Sí, sí. Francos con miras cortas y con mucha adquisición de manos. Y quedarte en una esquina y esperar a que salga calculando la línea de la cabeza. Y en cuanto salgas, Exacto. ellos ya tienen el punto de mira ahí. Y pum. Incluso hay mapas que yo que sé, por ejemplo, en el de Marte, que se juega, en el que no me acuerdo cómo se llama, el de Osiris de Marte, de Mercurio, perdón, en el que se juega, no me acuerdo cómo se llama el de Mercurio. Cuando sales fuera y te pones a apuntar al pasito, si tú apuntas a un recuadredito de esos, o sea, se ve ahí una textura en el juego, si tú apuntas a esa textura, va justo a la cabeza. O sea, gente ya se busca los trucos en plan. Me quedo apuntando a ese píxel en concreto y justo cuando pasa por ahí, está muerto. Exactamente. Luego aparece Eka con la munición pesada y se la quitan y se cagan todo. Y se acuerda de la madre del que la ha disparado. Pues eso, y los mapas, eso, es que al final la gente tenía trucos de saber pues dónde tenía que apuntar. Si aparecía uno por ahí estaba muerto, porque la gente es tan tonta que se asoma y se asoma al filo. O sea, se piensa que por solo asomar un filo de la cabeza, pues ya no los van a matar, pero es al revés. Contra menos están ahí campeando, esperando que te asomes. Mm. Donde tienes la mira es justo en el borde, para pillarte justo cuando sales. No sé, eso ya es cada uno con el franquito. Yo no es por cortaros el buen rollo, chicos, pero el directo se tiene que procesar. Yo soy de alguien que lo tiene que resubir. Y creo que ya hemos comentado así lo más importante. Mañana, pues eso, en la página de mi querido amigo Omago tendréis ahí Sí, toda la bueno, esta información noche del lo parche. subiré. Esta noche lo Sí, pero digo subiré si mañana me ya entero. con las notas y tal, que estará ya ahí Ah, a bueno, tope. sí, Pero bueno, eso esta sí. noche también podéis pasaros a ver todo bien explicadito y bien resumido para que quede todo claro, todo lo que hemos visto punto por punto. Y ya pues mañana tendréis toda la información también en su página para que podáis ver exactamente qué van a tocar y qué no van a tocar. Datos técnicos y Al detalle, aburridos. exacto. Números. Claro. Así que nada, pues eso, chicos. Yo iría despidiendo. Lo primero de todo, bueno, daros las gracias a todos los que habéis estado aquí ¿Cuántos han informando. sido al final? Igualmente, Hombre, hombre. hablaba de vosotros, no de la gente que la ha visto. Ah, coño, es que sé, yo pensaba que hablaba de otro. No, primero he hablado de vosotros, mis chicos. Ah, bueno. Que nada, que pues eso, pues muchas gracias por haber estado aquí A ayudando ti. y aportando vuestro granito de arena. Y pues obviamente también pues gracias a toda la gente que aún está en el chat y toda la gente que está viendo el directo y compartiendo este rato con nosotros y alegrándose y rajándose las venas al mismo tiempo, uno en cada brazo. Ahí, con la última palabra han saltado chispas, ¿eh? Sí. Vaya tela. Así que nada, os Pues dejo bueno, a nada, un vosotros. placer y espero que en el próximo estemos aquí todos. De nuevo. Yo lo mismo digo, un placer y. La pena es que ya no hay más directos de estos de Bungie, así que. Ya habrá Ya más. en otra, ya en otra Ya llegará. ocasión. Ya, Ya llegarán por allá, cuando se vayan a sacar la expansión cheta, por allá a fin Sí. de año. Mm. Cuando salga el año que viene definido. Y yo espero que sea para septiembre, porque como sea más de septiembre. Sí, tiene pinta de que van a hacerla en septiembre. Tiene pinta de que en el E3 van Y a salir primer y se van a trimestre sacar la de. polla ahí, van a decir encima de la mesa. ¡Pacla! Toma, expansión tocha. Sí. Venga, hasta septiembre. Nos vemos. Y supongo que también harán beta de Destiny 2 y. Uff. No creo que hagan Nah. beta. No creo que sean. O sea, hicieron alfa y beta de un juego que Que no existía. no existía. Pero No creo este que hagan. ya- Es que es eso. Tiene continuidad. O sea, lo que La tenemos base ahora. está. Es que lo que no te Exacto. van a cambiar es el modo de juego, los gráficos y todo, porque eso es lo que es. Bueno, yo creo que los mejorarán porque el tema que PlayStation 3 y Xbox 360 se echen a un lado va Claro, a dar exacto. la diferencia.
Pero bueno, eso ya dará a aclarar en el futuro. No nos Sí. enrollamos más. Sí, bueno, Eso. pues nos Catch que vemos. diga, que hable Catch y Se tal. te oye como el puto culo. Sí, se Sí, te oye se te oye como lejos. que Pero bueno, se te oye lejísimo. algo ha dicho de que tiene que despedirse, ¿eh, Sí, Kat? algo de Exacto. mí, ¿no? ¿Qué? Que te despidas, coño. Que me despida de todos. Hombre, tú eres el Euskal Gamer, ¿no? Tú eres el Euskal Gamer segundo o primero, no sé cómo lo lleváis vosotros. ¿Quién es la No, dama de siempre honor? Yo y soy el quién que es lleva, yo el- soy el que lleva los Sí. pantalones. Yo soy el Ah, hombre. bueno. Oye, Bueno, yo y mira me da. Pues nada, chicos, ya sabéis dónde encontrarnos. Estamos en PSIDAR, Bastion Destiny, Buscado Gamers. Podéis pasar por el canal de Omao, que sube pues, sus gameplays un poco extraños, que no os aconsejo mucho porque suelen causar epilepsia. ojo, Epilep. Ojo, ya. Y nada más, gracias a todos por estar aquí. Venga, Un chavales, placer. un saludo. Venga, Un chicos. saludo. Venga, chicos. Adiós. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao, mis guardianes putitos. Luego.